Hola jugueteros, Secret Abduction, ¿cómo están? Nosotros estamos en un nuevo capítulo con mi amigo Edgardo. ¿Cómo está, Jets? Bien, bien, está rica la cerveza, así que ¿Rica la estoy cerveza? bien. ¿Y el tecito? El tecito también. Y el cafecito de Felipe. ¿Cómo estáis, Felipe? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Felipe Arratia, para los que no lo conocen, bueno, es un periodista musical, especializado en música, en la industria musical y Es música. un experto. Es un experto. Así lo dice. Ahí lo dice. Ahí o sea, lo dice, bueno, No ¿cómo hay voy a lu- dudar de No lo eso? inventé. No hay lugar a duda a ¿Cómo que es voy un a dudar? experto. Si aquí No, te no se dice, puede. si aquí dice que tú eres Edgardo, eres Soy Edgardo. Edgardo, no puede ser otra persona. Nadie podría cuestionarlo. Y Felipe decidió aceptar esta invitación que se la habíamos hecho hace mucho rato. Habíamos fallado nosotros. Siempre tuvo la buena disposición. Aceptó a venir a hablar de este programa de el coleccionismo, sus problemas y tu puta experiencia. Así que vamos a dejarlo hasta ahí y vamos antes de entrar a la era chica y nos vamos con la intro. Y bueno, ya de vuelta para entrar en materia. Bueno, Felipe, cuéntanos un poco de ti, porque bueno, ya lo dije, eres periodista de profesión. De hecho, estoy seguro que mucha gente le va a sonar el nombre. Sí, sí. Absolutamente. Eres periodista de profesión, pero digamos, estás aquí por otras de tus credenciales, digamos. Bueno, lo primero que tengo que decir, como apunta Edgardo respecto al nombre, es que durante muchos años de internet, de Google, yo era como el único Felipe Arratia, y hace como 10 años, 12 años, perdí completamente eso, porque hay un director de teleseries Ah, sí. que se llama literalmente Felipe No era Arratia. el mismo, yo pensaba que eras tú. Lamento decepcionarlo. Un hombre completo. Lamento decepcionarlo. Claro. Leonardo da Vinci. ahora- Un renacentista de los Un tiempos renacentista. modernos, ya. Te trajimos por eso. Ah, ¿no era ahí el que dirigía teleserie? Empieza a borrar al tiro las Sí, preguntas sí. de... Así que no, pues este no es el director de teleserie, Ya. es el periodista de música. Y claro, me ha tocado estar como haciendo un resumen muy rápido de como estar en instancias, como en todas las instancias distintas quizás de la industria de la música, como periodista, digamos, relacionado con los medios y con la información, con la comunicación, sobre todo a través de la radio, pero también en algún punto, por ejemplo, me relacioné con productoras de eventos, y durante varios años empecé a trabajar, sobre todo en los últimos 10 años de mi carrera, relacionado con trabajar en construir la marca de los artistas, lo cual me llevó a mi trabajo más reciente, que son ya prácticamente 4 años en un sello discográfico de los que se le llaman las majors, ¿cierto? Los que son los 3 como sellos más grandes. Buenísima. De hecho, bueno, yo te seguía en Twitter antes de saber que había como afinidad más allá de la música. Yo te seguía por tus comentarios de ¿cómo se llama? De música y todo. Y de repente veo, Felipe, comenta sobre una figura de un Punisher, de una colección de Eagle Moss. Si mal no recuerdo. Mira, Yo digo, mira, a Felipe le gusta esto. Y dije, bueno, que Felipe cacha. Y después, por alguna razón, llegaste a casa Argento Toys y compraste juguete, evidentemente. ¿no? sí, claro. Pero ahí empecé a cachar que tú eres eras como de nuestra escuela, po. De la gente que le gusta, si le gusta algo, lo quiere tener en figurita, ojalá. Y Gente que le gusta el formato físico. el formato Sí, físico, ¿cachai? El eso formato es. físico Eso es. en todo su aspecto. Esa cosa de que ojalá tu casa se vea lo más atiborrada de cosas posibles que a uno le llenan un poco. Porque tú, bueno, como ya dijimos, coleccionas figuritas, pero también coleccionas música, Mucha, por ejemplo. Y películas, y quién sabe Claro. tantas cosas No, pero Sí. ¿qué coleccionas? Eso, era, ¿viste? Esa es la pregunta, aquí va a empezar el momento del cringe. Ah, no, ¿no? antes que- Asume todo. Aquí Antes que aquí empezáramos, jugamos. Felipe dijo que le gustaba ir al... Entonces vamos al tiro. Aquí no jugamos porque todos tenemos aquí. Sí, no tenemos 1000 colecciones. Tenemos cuerpos escondidos, digo. O sea, si yo tuviera que como ir desde donde tengo más cosas, sin duda que serían los discos, y partí coleccionando en formato CD desde siempre, desde el año 91, y yo creo, ¿sabéis que no lo he contado hace muchos años, pero deben ser unos 3000 discos? Y ahí, claro, ahí podemos empezar a conversar de distintas cosas, o sea, porque hay mucha gente, sobre todo en los últimos años, que me dice ¿por qué CD y no vinilo? Como que en algún minuto, viste que todo es cíclico, como, Sí, que, todo es cíclico. como que el formato de repente como que se bastardea, o como que hay gente que dice no, que fome juntarlo en ese formato, y de repente como que se revaloriza y de repente se pone más caro. Y tú, ¿Qué es lo que está pasando con los cassettes ahora? Totalmente. Tú vayas al bio y los cassettes que antes los vendían a Lucas están aquí. Pero yo creo que hoy día el CD nuevamente está Está de vuelta. Sí, Sí, está de vuelta potente. O sea, Está de porque el vuelta. cassette como que tuvo su...
bueno, yo compraba caseta a Luca y de momento fue como 10 lucas. Y dije, bueno, me está cogiendo. Si yo pagaba a Luca por esto hace 2 años, ¿qué pasó? O sea, ahora ¿cómo se llama? El precio de los cassettes es una locura, ¿cachai? Entonces, nada, y obviamente vamos a ir saltando a distintas cosas y que nos van haciendo clic, pero en el tema específico de los discos, yo diría que podemos hablar harto rato de eso, pero siento que una de las cosas que me enorgullecen más como de mi colección es que tengo una colección súper amplia de música chilena. O sea, no sé, desde los Jaiba hasta proyectos súper efímeros que duraron muy poco, y eso tiene que ver bastante como con el hecho de haber trabajado en radio, porque muchas veces artistas, sobre todo en la época como incluso pre-intercambio de archivos por internet, pre-Napster, pre-Audio Galaxy, no tener tu música en formato físico era básicamente no existir. Entonces, y además, yo por ejemplo trabajé en una radio como la Rock and Pop, que la Rock and Pop en su minuto era como, si tú eres un artista chileno y no ibas a la Rock and Pop, como no pasaba nada. No pasaba nada. Entonces, a nosotros era como obligatorio que nos hicieran Era llegar. como la validación en esa época, ¿te acordás? Totalmente. Que fue como el pic del rock chileno, Sí, que po. teníamos de todo. Teníamos hip hop, teníamos punk, teníamos reggae, había de todo tipo. Totalmente. De todo. Entonces, claro, pasó eso que... ¿Tenéis por ahí el de Machuga? ¿Ya sabéis que ¿El hogar dulce hogar? No, sí. ¿Sabéis que no lo tengo? Y hay un loco en el persa, mira lo que te voy a Mira, decir. sí, claro. Me está matando porque hay un loco en el persa que lo tiene en cassette y bueno, como que he pasado 1000 veces por ese pasillo y digo, algún día, pero no voy, pero algún día. Bueno, está súper escaso, yo no lo tengo, lo tuve en su momento, lo perdí y lo quiero recuperar, pero está así a... Ya, pero infinito. ese es un punto súper importante, porque lo que en un momento parecía, me acuerdo, no sé, el archivo buscando un CD solar. Claro. Ese es el archivo de mi señora, obvio. Buscando un CD solar. En ese tiempo era conseguible. Totalmente. Hoy es imposible. Era como, yo busqué la otra vez y era como, hubo un momento en que encontrábamos estas cosas que estaban dando vuelta, porque como decíamos, tú no existía el intercambio digital, no existía Spotify, entonces si querías, necesitabas el soporte físico. El tiempo estaban, y de repente ahora son verdaderas piezas de colección. O sea, y que lo lindo un poco la pieza de colección porque te marca un poco la época en que viviste. Porque... Pero además es el sujeto mismo, porque aparte si bien es un objeto, pero que contiene música, entonces es como un doble valor para mí. No, y era un objeto de estudio porque tú te sentabas ahí, sacabas ahí el CD y veías ahí la carátula, donde tenías que ver los agradecimientos, quién producía, y te empezaba a hacer tu red. Sí, po. Oh, mira, este productor de este disco También por lo trabajó mejor acá. este otro. O sea, amigos más jóvenes, antes no había Wikipedia, entonces, onda, no sé, yo tengo como súper claro como el momento en que caché que existía Wikipedia, estoy pensando como 2005 más o menos, en mi caso particular, y antes de eso, claro, efectivamente, la importancia que tenían las revistas de música y la misma carátula, para decir, el loco que como que mezcló este disco de Faith No More es el mismo que mezcló este disco de no sé quién, y es como, entonces debe ser importante. Entonces, o los chilenos cuando decían agradecimiento y aparecían bandas y tú dices, yo no conozco esta banda, pero si la agradece, a lo mejor tiene que estar, hay que buscarla, ¿cachai? O sea, hay un disco de los Mox, por ejemplo, que se llama Vino Caliente, Sí, que ese mismo, que para mí no es ni un clásico ni un disco al que yo esté particularmente enamorado, pero aparezco en los agradecimientos. Mira. Aparezco en los agradecimientos, entonces por eso lo tengo guardado. ¿Cachai? Entonces nada, un poco como respondiendo como a tu pregunta original, claro, como que por una cosa como profesional y obviamente también de cariño y de lo que ha sido como mi principal afinidad en mi vida, ciertamente como que la música, y no solo los discos, no solo los CDs, sino que también las revistas de música, los libros sobre músicos, cierta como memorabilia, ¿cachai? Cuando existían, o cuando existían de manera más frecuente los tourbooks, por ejemplo. Bueno, ahí podemos ir saltando un montón de elementos, pero efectivamente, como decís tú, Franco, yo siento que si hubiera que englobar, o si alguien se está preguntando como, ¿por qué está este gallo acá? ¿Qué es lo que deben hacer? Yo creo que como que el paraguas principal es como, obviamente, el coleccionismo, y es loco porque siento que pertenecemos como a como la misma generación, ¿cachai? Y eso también te lleva a como, ok, ya tenéis más o menos 45, más o menos, un poco más o un poco menos, y eso se traduce en como, ok, ya, pero entonces cuando tú tenés 5, 6, 7 años, en los 80, ¿cuáles eran las cosas como niño que coleccionabas? Y luego viene ese momento como a los 12, 13, 14, en que en el caso de nosotros habrá sido 90 o 1090, en que a lo mejor reemplazaste esa figura por un disco, o por, no sé, algunos habrán empezado a coleccionar películas. Y claro, efectivamente luego, a
a mí me pasó, y seguramente que a muchos que están mirando, que como que volviste y retomaste tus juguetes, que afortunadamente no los regalé ni los vendí como les pasó a muchos. Y nada, pues yo empecé en el fondo como a fortalecer mi colección y también a complementar con aquellas cosas que efectivamente eran como deseos muy grandes cuando chico y que obviamente ahora en la industria como juguetera, ustedes lo sabrán mejor que yo, ha profitado largamente de esa nostalgia. Así es. Y haciendo el nexo, porque la pregunta funciona para cualquier lado. ¿Tú eres completista? Porque pregunta qué hago, porque he visto tus fotos de repente en las historias de Instagram y ahí está la discografía completa de X películas palotes y tenéis todos los discos, ¿cachai? Sí. ¿Y eso se aplica a todo, por ejemplo, a juguetes o solo con una cosa con ciertas bandas, a lo mejor ni siquiera todas te Sí. interesan, pero Sí. te interesa como que duermes más tranquilo cuando completas una discografía Sí, pues. o una colección en general? O sea, por supuesto que me he pillado despertando en la noche como... ¿Por qué no? Sí, pues me ha pasado y como cosas así como al borde de la tontera. O sea, por ejemplo, tengo algunos libros como que me gustan mucho relacionados con música. En algún punto me los he comprado en inglés originalmente. Después salió en español, me los compré en español. Y después alguien diría... Con toda lógica, bueno, vende el primero. No, ¿por qué vendría? ¿Por qué querría venderlo? Claro. Creo que dependiendo del fanatismo, dependiendo de aquello que te gusta más, obviamente uno se pone más crazy y quizás en mi caso hay como elementos de, no sé, por ejemplo, películas, ¿cachai? Yo, y perdón, a lo mejor alguien se va a indignar con esto, pero yo como que juntaba algunas cosas en DVD y nunca me quise cambiar como a Blu-ray o a 4K, como que me quedé en el DVD y debo ser uno de los 8 gatos que compra por Amazon cosas como, no sé, había una vez en Hollywood en DVD o la última de Wes Anderson en DVD y es porque solamente colecciono a como 4 o 5 directores, como Fincher, Tarantino, no sé, los Coen ya no, Paul Thomas Anderson y alguno más por ahí, ¿cachai? Pero ya es como que salió, no sé, sale las cosas en Blu-ray y es como, no, pues yo ya empecé en DVD, ¿cachai? Ese tipo de manía. ¿Sabes que tengo un amigo en Canadá? De hecho, me alojó cuando fui me alojó en una ciudad cuando fui el 2022 y él es chileno y se dedica como a comprar en Canadá y vende en Amazon. Y él me dice, bueno, acá la gente no pesca el Blu-ray. Bueno, todos coleccionan DVD. Wow. Y yo me acordaba de que tenía, no sé, me acuerdo de Juan Pablo, que fue invitado nuestro, que en un momento él llega y pues, se pasa del DVD al Blu-ray. Y le dan un moco de plata por los DVD. Así casi simbólico, es como, bueno, estoy Luca porque, bueno, Por la buena onda. para que haya comprado esto en la wea, no sé. Y yo decía, bueno, pero en otros lados son buscados. Y yo mi DVD, no me decía, algunos le hice el upgrade, pero no me deshice del DVD porque igual lo encontraba bonito, ¿cachai? Sobre todo alguna... Como por ejemplo Star Wars, yo lo tengo en VHS, en DVD y en Blu-ray. ¿Viste? ¿Cachai? La trilogía. La trilogía La original. trilogía, Ok. No, y por ejemplo, películas que las tengo en DVD y en una edición súper linda, Empire Records. Buena. Y buena. digo, ¿para qué quiero el Blu-ray si está súper lindo? Ya, con esto ya estoy. Bueno, hace un ¿cachai? par de visitas al video yo me traje Indiana Jones ¿Ya? y la calavera de cristal en DVD ¿Ya? con el formato de cajita de metal. Ah, Steelbook. Buena. Luca. No. Sellado, yo lo abrí. Mira. Eso nunca nadie lo había abierto. Aparte que... ¿Cachai? Porque claro, de verdad No, que acá en Chile todavía el DVD está así como... Sí, yo creo que va a revivir. En algún minuto. hay que tener ojo ahí. Pero igual es gracioso porque las películas igual es como la raja tenerlas en el primer formato que salieron. Porque también es como Claro, es como el símbolo de sus tiempos. Pues esta película salió en VHS. Yo tengo la Batman serie animada en VHS. ¿Cachai? ¿Ya? Y como porque salió originalmente. Tengo The X-Files. Yo lo buscaba tenerlo en VHS y los tengo en VHS y no me desecho de ellos. Pero porque es el formato con que los conocí, con que yo mismo lo grababa. Entonces cuando trae una versión VHS es como, bueno, es contemporánea a su peak. ¿Cachai? Sí. Es como le corresponde el VHS. Tengo por supuesto después DVD y Blu-ray, pero siento no me voy a deshacer de este porque este fue como, bueno, a la par. 1995, ¿quién reinaba? VHS. ¿Cachai? Qué buena. Pero son cosas de uno, po, que de repente uno se las entiende. Bueno, uno en, Pero, en por esta- ejemplo, hay gente que no entiende que no tiene que comprar películas. Y tenéis que yo he tenido que entrar en la conversación y decirle, mira, sabéis que sí, existen plataformas digitales, que Claro. están las películas, pero las películas que a mí me gustan es probar que cuando yo las quiero ver, quiero poder verlas. Sí.
de repente no sé, Halloween no está en todas las plataformas y a veces no están. Pero ¿sabéis qué? O sea, o sea, estamos todos de acuerdo en que somos defensores hardcore del formato físico y claro, hay un argumento como racional y súper claro de que lo que hay en las plataformas es muy poco en relación al universo de películas y series. Y de menor calidad. Bueno, by the way. Absolutamente. Pero además, o sea, como que me pasa que ni siquiera quiero defenderlo desde el lugar racional, sino que simplemente es como, ¿sabéis qué? Porque es bonito, porque es bonito tener esta colección, porque me gusta, porque me llena, porque lo encuentro entrete, porque es como, no sé, como una carta de amor, como al creador que me emociona, qué sé yo, ¿cachai? Y eso incluso nos puede llevar a lo que va a ocurrir ahora, porque claro, se habla mucho de la revalorización del formato físico en Estados Unidos a partir de lo que ha pasado con Taylor Swift y en menor medida quizá con Lana del Rey u otras que efectivamente están editando todo en cassette. Igual, Taylor Swift ya se fue en volada porque saca como los discos de todos colores y qué sé yo, ¿cachai? Pero lo que quizá ciertos estamentos de la industria discográfica o no han entendido o se han demorado en entender es que no tiene nada que ver con como el argumento como de no, pero estas personas no tienen dónde escuchar esos discos. No es eso, es un merch rico que estáis comprando como una carta de amor a tu artista favorito, básicamente. Es como destinaste esas lucas a comprar ese vinilo que podría haber sido 2 poleras o podría haber sido, no sé, 3 bufandas, ¿cachai? Pero en el fondo, si además vais a escucharlo en tu casa porque tenéis ¿cómo se llama? El tocadisco, lo que sea, bacán, mucho mejor, por supuesto, pero siento que el impulso de compra es mucho más emocional. Y en ese sentido es como el tipo que de verdad vio y como decir, estos tipos consumen distinto. No consumen como toda la gente. Consumen como nosotros, digamos. Claro. Yo compré vinilo desde el 2000. Mi primer tornamesa fue el 2010. ¿Cachai? Tuve 10 años. Compraba vinilos porque eran de la banda que me gustaba, ¿cachai? Eran como... No tenían de tocarlos, pero necesitaba ese objeto tenerlo. Por supuesto. Exactamente el tipo de consumo que tú estás describiendo, ¿cachai? No necesariamente... Claro, ahora puedo escucharlo y lo escucho de vez en cuando. Pero tu primero eran... Bueno, es la banda que yo quiero y lo quiero tener nomás. No es racional el consumo. Y responde digamos. mucho lo de los juguetes, porque yo puedo comprarme un G.I. Joe antiguo y ya no voy a jugar como cuando era niño. Claro, Pero lo compré, po. Lo Y era, compraste. yo tuve cuando niño, que efectivamente el que tuviste, y vaya a ver, lo voy a jugar un poco y lo voy a dejar ahí. Tal cual. Y papá, ese impulso, ya que estamos en la misma y hablamos exactamente lo mismo. Cuando tú tenías lograste conseguir esta cuestión. Uh-huh. ¿Esta cuestión qué cuestión? Lo que sea. Ah, ok. Esta cuestión como objeto. Este coleccionable. Rosebud. ¿Cachai? Cuando ya lo tenías, cuando tenías este J. Joe o este disco de Machuca, por ejemplo, supongo, Claro. uno siente, y lo hemos conversado, que ahí se agota gran parte de digamos, de la gracia del coleccionar, que es la cacería, digamos. Totalmente, El totalmente. periodo de búsqueda, digamos. El saber que no lo tenía. El saber que no lo tenía, el que te atormente, que te desperté en la noche, todo eso que igual es rico, ¿cachai? Igual Sí, es como parte de la hay gente que la atormenta y es como, me falta, y de verdad es rico cuando sabís que, pero tampoco es como, ya, no importa, otro día ya va a pasar, ¿cachai? Claro. Pero eso te lo dan los años. Te lo dan los años, Esa tranquilidad de decir, ¿sabes qué? Sí va a aparecer de nuevo. Aprender a soltar igual, o sea, como... Sí, no, al principio uno se desesperaba, ¿cachai? Uno después ya entiende, ya cuando van a aprender ustedes niños que ya no es tan... ¿Te pasa a ti eso? Que la cuestión baja y cuando sentís que baja, te cuestionas alguna vez decir, ya, podría no tenerlo igual, perfectamente podría no tenerlo. Claro, o sea, sí estoy de acuerdo. ¿Ah? A lo que voy yo, ¿te dan arrepentimientos de compras? No debería decir, sí, pues me ha pasado. Pero es que tiene todo el sentido respecto a lo que decís tú, pues, de que en el fondo es como el shot de adrenalina tiene que ver con la cacería, claro, con encontrarlo, por fin, después de tantos años, no sé qué, y ¿sabéis qué? Es como, igual no sé, no voy a decirlo de esta forma, que seguro no es la mejor, pero es como ese problema mental de que lograste pillar algo, eventualmente lo pillaste o lo soltaste, que como que son un poco lo mismo, ¿cachai? Como que eso desaparece un rato de tu cabeza, ¿cachai? Y en mi caso particular, inmediatamente aparece otra cosa que lo reemplaza. No en un año, sino que en 10 minutos, ¿cachai? O sea, te voy a decir una tontera, no sé, como que el sábado pasado en el Persa, como que pillé un par de discos súper difíciles que me costaron un montón de Elton John, no sé qué, y como que inmediatamente como que dije, pero igual yo andaba buscando unos sneaks, y ¿cachai? Como cosas nada que ver, como que estoy pensando como impulso respecto de como cosas que tenéis como en tu carpeta temporal y de decir como, qué entretenido sería, yo nunca tuve uno, whatever, ¿cachai?
¿cachai? Pero por supuesto que no ocupan ninguna utilidad, ¿cachai? Práctica. Me acuerdo, por ejemplo, tengo una amiga que me acuerdo mucho como de su biografía de Instagram, que dice algo así como, si no es funcional, no me gusta. Ya. ¿Cachai? Que tiene que ver con su profesión, qué sé yo. Y yo como que me acuerdo de haber leído eso y de decir como, esto es exactamente lo contrario de lo que yo quiero en mi vida, ¿cachai? O sea, el 80% de las cosas que yo tengo en mi casa no son funcionales, ¿cachai? Son funcionales y tiene que ver con el romanticismo del coleccionismo. Es como cuando te duele porque tienes que comprar una lavadora. Y con esa plata podrías haberte comprado 400 discos. Weón, ¿Sí o no? Eso mismo. 6 días tuve que arreglar el calefón de mi departamento y, weón, me corrían lágrimas. Así que, Y ahí está, ese es lo opuesto, por lo funcional. Bueno, en estricto rigor el califón es mucho más importante Por que supuesto. comprarte 7 discos, pero te duele más que la cresta. Pero tú cachai la diferencia de estilo de vida que es. Porque piensa en alguien como tu amiga. Yo me imagino un departamento súper minimalista. claro. Maricondo, así. ¿Cachai? Una cuestión súper ordenada. ¿Cachai? Puta, el cuadro lo más aesthetic posible. Si vive sola no tiene 2 sillones. No, ¿por qué? Pues si uno basta. Y olvídate de tener formato físico, porque si, bueno, tengo este aparatito súper aesthetic donde se suena todo, ¿cachai? Con los parlantes. Y puedo bonitos. leer los libros que quiera y los cómics que quiera. Y Claro, no y necesito físico. una Kindle, listo, se acabó. Apoyo al planeta, no gasto papel. Y ahora, Claro, y claro. ahora pensemos en nuestras casas, pues, weón. Totalmente. Es totalmente puesto, pues, weón, ¿cachai? Totalmente. El otro día leía, bueno, a propósito de diseño y todo, un compadre me decía, weón, el minimalismo es para los ricos. A ver. Nosotros que somos pobres nos gustan las weas. Nos gustan las cosas, weón. Claro, Completamente de acuerdo. Nos gustan las completamente. cosas y queremos tenerle, queremos tocarle, queremos mirarle, queremos, weón. Bueno, y, sí. y es verdad, es probablemente que llega un momento que tenéis tanta plata que, weón, no, No, sé que, súper sí. ¿cachai? Es curioso. Quizá era un tema que lo tenéis para más tarde, pero obviamente que todo lo que estáis comentando me lleva inmediatamente a hablar del tema del espacio, ¿cachai? Claro. Y que también ahí he hecho mano en mi memoria de otra cosa que en algún minuto hace como 15 años, una amiga, por ejemplo, muy fanática de The Cure, y que yo y otros amigos le regalamos como disco, como para que fuera, como que tuviera la discografía de The Cure, ¿cachai? Y pasó en algún punto que nos enteramos que ella fue vendiendo los discos. Oye, ponte tú que ella misma nos contó. Ya. Y como que en algún momento yo, no desde el amigo sentido, sino desde el coleccionista sentido, le dije como, ¿pero por qué? Y como que ella, en el fondo, que es mucho más joven, o sea, no sé, hoy debe tener 32, en su minuto, no sé, ahora tiene 26, y claro, a uno se le olvida que el tema, no solo o sea, a ver, todo tiene que ver con todo, pero en el fondo tiene que ver con el encarecimiento de la vivienda, ¿cachai? Además. Hoy en día, un profesional joven, a no ser que le vaya increíblemente bien, básicamente tiene que tener roommate. O que, no sé, vivís con tu pareja si estás emparejado, ¿cachai? Lo cual inmediatamente te achica el espacio, ¿cachai? Y como que ella me hablaba de un concepto que la primera vez que lo escuché fue por ella, hace unos 15 años, y que es como la vida móvil, ¿cachai? Como que yo le decía como, pero y tú que eres tan cinéfila, bueno, ¿por qué no tenés tus películas? Y me dice, Felipe, sí las tengo descargadas en este computador. En mi nube. ¿Cachai? Claro, exacto. Y fue como, ya, ok. Y The Cure me encanta y lo escucho todos los días en Spotify. Y ¿cachai? Y como que iba avanzando, y me dio más ejemplos que no tengo en la mano ahora, pero básicamente ese ejemplo de la vida móvil de como, loco, tengo 30 metros cuadrados, ¿dónde queréis que meta una colección de revistas? Entonces, también era como un reality check súper violento para el tipo de vida que tiene uno, ¿cachai? Pero finalmente tenía toda la razón. Tiene toda la razón y lo que me recuerda a cuando la gente... ¿Tiene la razón? Yo creo que no. O sea, Tiene la razón. Tiene su perdón, punto, digamos. tiene la razón, pero no me importa. Claro, tiene la razón. Cuando Todd McFarlane empieza a sacar su línea digital de juguetes. Ok. Que era su mono, pero además incluía una Una que no entiendo. un NFT, no sé, yo no alcanzo a Si estuviera Mario nos estaría dando los Sí, nombres de todas yo esas no cosas. alcanzo a entender, y donde tú coleccionabas digitalmente las cosas. Ya. Salía un batimóvil donde tú juntabas 3 monos y armabas, era como un buff digital. Y te conseguías Y entraba ya tu pieza digital. y por supuesto, Ah. y por supuesto tú en los comentarios cuando él anunciaba 800 me gusta, me ríe, gente agarrándolo para el hueveo, así como, weón, sácate mono, ¿cachai? y lo lleva a que saque un statement en su, así como, bueno, nosotros estamos sacando la línea digital y estamos en esto porque entendemos que hay lugares como Japón donde la gente no tiene espacio y la gente tiene sus colecciones. Yo no sé si fue un carril de Todd McFarlane, si lo está Como para tratar de como de otra línea de negocio. justificar lo que estaba haciendo. Lo que me recuerda a Mario. En una conversación, él juntaba las tarjetas tops, las trading Ya, cards, perfecto. pero las juntaba digitales.
Ah. Y un día le hacen una tarjeta y la venden $500, digital. Ya. Por supuesto, Mario de nuestra escuela va y se gasta los $500 en juguetes, en físico, digamos. Pero él le vendió a alguien que estaba juntando esto en digital, una tarjeta en $500. Una locura. Una locura. Que no te suena locura si tú decís, oye, alguien compró una carta Pokémon y se la pasaron. Te voy a dar el mismo ejemplo. Ya, Que, pero- algo que yo no entiendo, que he leído mucho al respecto, y como que a mí me excede. Yo como que ahí no llego a ese... Ya, pero la carta es física. Po. Claro, pues Claro, eso es bueno, verdad. claro. Ya, yo lo entiendo. Tú por eso decís, ya, Ya, pero igual, o sea, aunque sea física, Ya, pero, $1,000. pero más entendible. Po. O sea, para Pues, nosotros. porque para recibo tu amiga, algo- para tu amiga perfectamente entendible No, que está bien, tiene, lo entendió al tiro. me gustan estas cosas, pero tienen un espacio en esta cuestión digital. A nosotros no tenemos ese problema, a lo mejor no tenemos nuestro cerebro no está configurado de esa manera, ¿cachai? Claro. Pero pasa, ¿cachai? O gente, a lo mejor, no sé cómo la haría McFarlane con esa línea digital de juguete, pero el tipo la pensó y dijo, bueno, una vez aquí, a lo mejor en Japón el tipo la rompió, pero no sé, no va a ver cómo saberlo, digamos. Mira, yo nunca he ido al psicólogo, pero me pregunto igual si, por ejemplo, las personas, no sé, menores de 30 años, menores de 25 años, tendrán un impulso coleccionista tan fuerte como el que tenemos, no sé, como los cuarentones, ¿cachai? Porque tiendo a pensar, o sea, de nuevo, o sea, aquí lo he hecho como para que lo comentemos, tiendo a pensar, por ejemplo, que claro, en esos tempranos 80, como, puta, no sé, precario, Juan Herrera, De ¿cachai? carencia, obvio. Como que, claro, de carencia, exacto, ¿cachai? O sea, nosotros éramos clase media, normal, pero no, obviamente que los juguetes que salían en la tele eran como súper complejos como llegar a tenerlos todos. Entonces, Había como- juguetes que ojalá existieran juguetes, pero aquí no llegaban, no sé, Mazinger Z, eso no Claro. había ninguna posibilidad de que acá No, hubiera. y aparte que también teníamos una ley de vida, por decirlo de alguna forma, que tú sabías que habían cosas que eran inalcanzables. Que tú no la ibas a tener, Claro, ¿sí? como asumido. Claro, que no asumido. importa que la viera en la vidriera, que el castillo de Grayskull, tú sabías que no le iba a tener, ¿no? Claro. Ni siquiera pensaba en poder tenerlo. Bueno, y para Sí. seguir con tu idea era esa, como la carencia te llevaba que a... Claro, o sea, porque en el fondo esta reflexión es como para tratar de explicarme un poco de dónde sale como el coleccionismo, ¿cachai? De dónde viene ese gen, si es un gen natural de uno, ¿cachai? O como que obviamente que va siendo estimulado por, no sé, por la tele, porque sabemos largamente cómo los productos culturales de los 80 lo que básicamente querían era que comprar juguetes, lo sabemos, por cierto, pero independiente de eso uno podía no enganchar, po. Pero efectivamente sí enganchaba y mucho. Entonces mi pregunta es como ¿por qué uno era más propenso a enganchar con aquello, ¿cachai? Y también me trato de ir para atrás, o sea, como que ni siquiera pienso como en, obviamente que nosotros podemos centrarnos mucho rato en pensar en He-Man, en G.I. Joe, en Transformers, pero incluso pienso antes, por ejemplo, cuando yo leía revistas Disney, ¿cachai? Y como que veía, por ejemplo, que eran coleccionistas en distintas aventuras, coleccionaban monedas o coleccionaban estampillas, ¿cachai? Y yo tengo el recuerdo de ser muy chico, que era como típico, no, yo era como viejo chico, como que empecé a leer de muy chico y ese tipo de cosas muy perno, y me acuerdo de haber como coleccionado estampillas en algún minuto o monedas y todo muy como amateur, ¿cachai? Como que obviamente en ese En la medida de tus contexto- posibilidades también. Claro, pues, sí, obvio. claro, ¿cachai? Es un tema de personalidades también, pues tiene que ver con la gente más allá de la edad, de rango etario. Claro, ahora yo trabajo con niños. ¿Ya? Yo trabajo soy profe, entonces tengo he pasado por varias generaciones. Claro, lo que he visto yo también y lo que conversamos una vez con Pedro Pablo que hizo su tesis. Hay un tipo de persona que va a tender a coleccionar, Sí. no importa la generación que sea. Pero para nosotros, para la generación de nosotros, es mucho más por lo mismo que decís tú, Más por las power. carencias, porque lo que no tuviste lo querís tener, Sí, po. ¿cachai? Pero hay un tipo de personalidad, por ejemplo, mi papá, ¿Ya? de generación más antigua de nosotros, mi papá tiene 65 ahora, mi papá también coleccionaba cosas cuando chico. ¿Cómo qué? Coleccionaba tapitas. Ya, Las tapitas sí, de las claro. bebidas cuando era Sí, chico, po. coleccionaba eso. Perfecto. ¿Cachai? Después empezó a coleccionar estampillas, pero como eran tan caras, coleccionaba los boletos de las micros. Ah. Y tiene un cuaderno lleno de boletos de micro. ¿Y lo tienes hasta hoy? Sí, la tiene todavía. Wow. ¿Cachai? Entonces, también responde como a tipos de personalidades. Totalmente, o sea, es que claro, que loco lo que decís, porque claro, si me pongo a pensar ahora, claro, había una cosa como generacional, mi viejo, por ejemplo, no sé, o sea, había más cosas, pero lo primero que me salta a la vista, o sea, como el recuerdo al toque, es como, ¿estoy bien acá? ¿No se te fue para abajo? Es como que se me bajó un poquito, ahí está. Es la colección de la revista U2, la revista de aviación de los años 60. Sí. O sea, en los años 60 viste que fue un momento así como de gloria
de las revistas como juveniles, ¿cachai? Al margen de Disneylandia, que hemos hablado largamente con mi viejo como de Disneylandia, pero estaba, no sé, U2 de aviación, estaba Ruta 66. Mecánica Popular también fue muy famoso Claro, en esa claro. época. Entonces, nada, en la casa está la colección completa de U2 y como que en algún punto mi viejo como que ha deslizado la idea de venderla y yo así como sobre mi cadáver, así como, ¿cachai? Y claro, ahí pienso que hay algo hay de como de herencia de ese gen coleccionista. Mi papá tenía las Pampato y cuando tuvo su peor momento ochentero tuvo que vender toda la colección de Pampato. Wow. Todas, sí. Wow. No quiero pegarme con... A mí, yo soy como un poco rayado con Mampato, pero no quiero latear como Ortega, así que... El Ortega fue muy entretenido. No, es que Pancho del fondo sabe todo lo acerca de Mampato, pero es bien maravilloso porque yo creo que Mampato un poco, o sea, para el que no ha tenido la posibilidad de acercarse a ese mundo, encapsula un Chile que ya no existe, creo que es el resumen ejecutivo. Y siento que el Temo Lobos, que es el creador de Mampato y de varias iniciativas posteriores, como que diría yo que comprende muy bien a ese coleccionista, ¿cachai? Como que todo el tiempo a lo largo de su carrera va insistiendo todo el rato en ese tipo de consumidor o de niño que él visualiza como posible comprador de sus revistas, y claro, Mampato dura prácticamente 10 años, más o menos del 68 al 78, pero después Temo insiste por su cuenta y viene Cucalón en los 80, ¿cachai? Yo tengo los 5 empastados de Cucalón y son para mí un tesoro, ¿cachai? Y siento que como que me genera mucha nostalgia porque representa como un Chile como al mismo tiempo inocente y curioso, ¿cachai? Es que aparte lo que hizo igual fue inteligente porque, por ejemplo, en mi caso, mi papá tenía la colección de Mampato y Mampato venía, la tira cómica de Mampato, pero eran siempre de 4 páginas. Y pasaba que yo, por ejemplo, tenía el número, no sé, 110, 111, 112, 113 y se saltaba al 118. Y yo no sabía lo que había pasado en esos 5 tomos. ¿Cachai? En esos 5 números. Y resulta que aparece Cucalón y te tiró todas las te tiras. tiraba completa. Entonces, sí. loco, obviamente tú ibas a querer traer Cucalón para poder saber qué había pasado en esos que estaban perdidos. Y Mampato, además, como para terminar un poco, la idea, Mampato además tenía esta cuestión de que había muchas cosas. Las primeras cosas que yo leí de OVNI también tenían ahí. Claro. ¿Qué pasó en el área 51? No sé, cosas de ese tipo. El Triángulo de las Bermudas, dinosaurios. Entonces, como que para todos los niños abarcaba, como decís tú, a todos los niños desde lo que les gustara. Aviones de guerra y un millón de cosas más, po, man. Totalmente. No, solamente iba a hacer un comentario muy ñoño, pero que creo que este es el momento, el espacio para Es hacerlo. el lugar para hacerlo. Lo que pasa es que llegó a mis manos una colección de Mampato muy adelante en mi vida, o sea, la debo recibido a los 12, 13 años, ¿cachai? Y esa colección tenía como del número 50 como hasta el 250. Y estoy en un montón de grupos de Mampato en Facebook y me daba cuenta mucho de que siempre la gente que vendía Mampato era como hasta el 300. Y Mampato duró como prácticamente, me parece que 450, 470. Y siempre me preguntaba como, ¿qué pasó acá? ¿Cachai? Y bueno, creo que fue como hace 5 años o muy poco tiempo atrás que supe que efectivamente a partir de, no sé, creo que seguramente Ortega me va a corregir después, pero a partir, ponte tú el número 300 en adelante, primero se encareció prácticamente al doble y la tirada bajó muchísimo. Entonces las colecciones... Claro, o sea, habían menos Mampato. O sea, si tú te preguntáis, si tú eres un coleccionista de Mampato y te preguntáis por qué circulan muchas menos ediciones del 300 para adelante, ahí está. Y eso yo lo supe hace súper poco tiempo, güey. Un dato que no tampoco lo conocía, ¿cachai? Pero sí. No, o sea, bueno, creo que fue como en algún foro o algo y fue como, ok. Posterior al 73. Ok. Bueno, generalmente en todas las cuestiones, si vamos a los juguetes, uno se pregunta por qué las líneas posteriores de He-Man son más escasas. ¿Ya? Y es porque estaba decaída y Mattel tiraba menos unidades. O sea, es que toda esa historia yo la encuentro fascinante porque, ¿cachai? Tú ahora obviamente con Google y con Internet es como que estás así de saber todo lo que tú queráis y en tu caso siempre fue un interés y lo buscaste desde el principio. Pero como que, bueno, para uno fue como una nebulosa completamente mitificada y para uno simplemente es como no hay más explicación, ¿cachai? El otro día leí a alguien que tenía contacto, a propósito de Mattel y la voy a tirar porque si no la tiro ahora no la tiro nunca, que decía que una de las razones por las que Masters of the Universe se va a la punta del cerro es porque a los ¿cómo se llama? No había bono por meter en juguetería, no por venta.
¿cachai? Entonces los tipos metieron demasiados juguetes. Punto de venta. Le dijeron, no, produce. Produjeron tantos juguetes que el juguete se llenó, pero nadie lo estaba comprando. Claro. Pero el tipo ganaba plata con decir, no, mete juguete aquí, mete juguete aquí, mete juguete aquí, mete Eso era lo que juguete aquí. declaraba en el fondo. ¿Cachai? Pero y según esta persona que trabajó en Mattel en esa época, fue una de las razones del que se fuera a pique Masters of the Universe. Metió demasiado mono donde no había de tal demanda de mono, pero sin embargo tenéis costos de producción que tenéis detrás. O sea, básicamente el tipo intermedio, el comisionista ganaba plata por nada. Claro. ¿Cachai? La vendía. Fue una nube, güey. O sea, fue una burbuja. Que fue algo que pasó muchísimo con los discos a fines de los 90. O sea, con los discos pasó muchísimo que como que era, claro, el momento de gloria del CD, ¿cachai? Y era como que tú, como que declarabas, y no sé, le vendimos tantos 2000 a la feria del disco, no sé qué. Y claro, tenía el disco en el punto de venta, pero eso no significaba que se estuviera vendiendo. Lo cual después se traducía en que toda nuestra generación nos acordamos de repente de esas bateas de discos a Luca, donde de repente estaba, no sé, como... yo compré buenas Weón, o sea, Gonzalo Martínez, el disco es el electrónico de Jorge González, que hoy día, bueno, encontrar el original en Marketplace, o sea, no baja de 80 lucas, o sea, es increíble la cantidad de cosas de aquella época, que si uno hubiera tenido el almanaque de Volver al Futuro, ¿cachai? Sería rico. Yo encontré el disco de Eleven, de Allen Johannes, Ya. del Funk, a 2 lucas en la feria del disco. No, era heavy. ¿Se acuerdan cuando remató la feria del disco? Bueno, este era mucho antes el remato, o sea, era... Sí, Claro, como las cuando- bateas y no sé. Remató y... Oye, antes de seguir, vamos a una pequeña pausa comercial. Oye, Felipe, llevemos la conversación un poco al lado juguetero. Al plástico. Al Por plástico. favor. De niño. Claro. Danos tus recuerdos de niño. De ¿Qué niño. colecciones, qué miraba y qué te gustaba? Yo tengo que decir que fui un niño igual bastante consentido, o sea, como que yo nací y mi hermana Javiera llegó recién como a los 3 años y medio, entonces, y además, claro, había en ese tiempo, como dice la palabra, estaba todo muy heteronormado, entonces habían como cosas para el niño y cosas para la niña, ¿no? Entonces, por un montón de tiempo, mi mamá era profesora, o sea, digamos, vive todavía, era profesora básica, entonces como que tendía a llevarme al colegio y había un casero a la salida que vendía dulce y que también vendía juguetitos y cositas. Entonces, si yo tiendo a recordar como así como primeros chiches, cositas que tenía, recuerdo mucho un Superman como estos como más de plástico, como para niños chicos, pero piensa un Superman del 81, ¿cachai? Un poco grande, ¿no? De los grandes, sí, de los grandes y como muy de plástico, así que lo podéis como aplastar. Plástico inflable. Sí. Y, ¿sabéis qué? Viniendo para acá, como que también pensaba como en juguetitos y cositas de así como de muy chico. Y yo me imagino que deben tener un nombre, pero me acuerdo mucho que circulaban mucho como unos como camioncitos, autitos, que eran como de plástico chiquititos, así, pero muy pequeñitos. Y que yo me imagino que eran como las más baratitos, ¿cachai? Como para... Como los de sorpresa, de Como- cumpleaños. sí, como los de sí, sorpresa sí, de sí. cumpleaños. Sí, como los de sorpresa, claro. Tenía muchos soldados también, ¿cachai? Como de esos como... Creo que eran Matchbox, ¿te acordáis? Como esos como ¿Soldados, macho? que... Sí, Ah, te juro que Los de sí. plástico, ¿Sí? los normales, los originales eran Los, más- los de Real. Sí, Ah, ya. tuve de esos también y los conservo, algunos de ellos. Y Action Jack, por supuesto. Por supuesto. Eso me Pero gusta. yo creo que Action Jack tenía un par y los otros eran como los que eran la versión... ¿Cómo se llama? No, es que el Action Jack era el bootleg. Era el barato. y había otro El que de era Real como... era el Mobile Action Command. Ese era de Matchbox. El SNEI. Es que ya, Matchbox. Mobile Action Command tuve de haber tenido un par y Ya. lo tenía como con el camioncito, sí, como sí, con su un bote. un vehículo, Sí, sí, un sí. vehículo naranja. Ya, sí. chiquitito como un autito. Sí. Son Y, buenos. y claro, obviamente tuve mucho más de los otros que se le salía la cabeza. Yo ¿cachai? solo tuve eso. Yo solo tuve Action Jack también, no tuve el otro. Sí, así que, claro, y ya que lo llevamos el tema de Matchbox, muchos autitos, muchos, o sea, en un minuto yo tuve harto. Y he tratado como también de recuperar unos cuantos de esa época porque en el camino, no sé, se fueron perdiendo, lo que usted sabe, la vida. Sí. Y claro, debo conservar como unos 50, pero tuve un montón y
sigo mirando esas colecciones y las encuentro tan bonitas. O sea, como que, por ejemplo, siento que en algún punto después, bueno, Majorette trató un poco de acercarse, o lo que ha pasado en todos los últimos años como con la hegemonía absoluta de Hot Wheels, pero es cosa como de tocar o de tocarle el peso al Hot Wheels para decir como, no, amigo, no. No, y recuerda que nosotros también estaban cuando empezaron a abrir las puertas, Claro. la parte de atrás, cosas que después como que uno asumía que iban a seguir por siempre así, y no, por retroceder las cosas no se abre nada, ¿no? Y te cobran 10 lucas y el autito abre la puerta. Se abre la puerta. ¿Cachai? Y obviamente que, o sea, si hablo de los autitos, que tengo un muy lindo recuerdo de ese tema y como de lo bacanes que fueron mis viejos así como con esa colección, y no puedo dejar de mencionarlo, que me voy unos años para adelante y creo que es increíble como el lugar que ocupa en el corazón de miles de chilenos la colección de los superautos Copec. O sea, como que no quiero dejar de mencionarla porque es muy loco que como que uno es la típica situación en la que uno piensa que uno nomás le tiene como mucho cariño, y hablar con cualquier persona es como, oh, weón, yo los tuve, no sé qué, y como que a mí, por ejemplo, me trae recuerdos muy particulares de mi abuelo. Mi abuelo me iba a dejar al colegio, ¿cachai? Y mi abuelo, pucha, no era como de mucha situación, y él, lo que sí, en algún minuto, cuando fue a esa colección, cada vez que le echaba benzina al auto, me pasaba los cupones para comprar los autitos, ¿cachai? Entonces sí, hay como inevitablemente, a la larga, todo esto se trata de recuerdos afectivos. Sí, es como cuando tú pensáis como con esto me daba once mi abuela. Sí, po. ¿Cachai? Es como Lo asociáis siempre a asociado como recuerdos momento felices feliz, todo el rato. Recuerdos felices, ¿cachai? Todo el rato. Y si de repente el nexo no es inmediato, después cuando te sentás a pensar, te empezás a ir. A mí me pasa, digo, oye, este mono lo regaló mi abuela. Y veía tele con el mono aquí sí, avanzado, ¿cachai? Y veía Pipiripao, veía esta weá, y lo va relacionando después con el tiempo. Pero básicamente el coleccionismo, y sobre todo de juguetes, porque es algo tan infantil, tan ligado al goce, porque nosotros jugamos con los juguetes, tiene que ir con esos recuerdos felices. Y cuando eres niño, bueno, hay gente, bueno, no todos tuvimos una infancia feliz, hay gente que la pasó mal, obviamente. A excepción de ellos, digamos, la generalidad es que sea una etapa inocente, feliz, en donde las carencias eran suplidas con cosas tan pequeñas, ¿cachai? Era como uno. Por eso uno le agarra un cariño al plástico y de repente uno se enoja con el plástico. Yo que vivo de vender juguetes, de repente tiene que como pasar rabia con estas cuestiones. Pero después decir, weón, ¿cómo no te voy a querer plástico si me has dado todo desde que era chico, weón? No es imposible enojarme más de un día con esta weá. Oye, de las líneas de figura de acción, He-Man, Thundercat, Silverhawk, ¿dónde ibas tú? Yo, bueno, y aquí me ayudó Frank con su minuto, me acuerdo, a aclararme algo que yo no lo tenía tan claro, porque yo tuve He-Man en su minuto, y me lo regalaban para los cumpleaños, y de hecho, para un cumpleaños hay fotos y todo, que me hicieron una torta de He-Man, ¿cachai? Una torta de He-Man, y me acuerdo, el dato que mi vieja siempre se acuerda es que esa torta se quedó, o sea, después ya que se fueron todos los niños en la noche, qué sé yo, se les olvidó meterla al refrigerador, y al otro día era como era el hormiguero, así. ¿Tu cumpleaños es en verano? Claro, mi cumpleaños en verano. Sí. Y era como el 9 de enero. El 9 de enero. Pero nada, en el fondo lo que hablo de la torta es como para graficar un poco mi fanatismo por He-Man, ¿cachai? Pero a lo que iba de referencia tuya, Franco, fue porque una cosa que yo no tenía tan claro era que obviamente en la época, claro, los juguetes y las figuras de He-Man eran mucho más económicas que Silver, por ejemplo, o que G.I. Joe. Yo no tenía esa noción tan clara, y eso me explica obviamente el hecho de haber podido tener hartas figuras en su minuto. ¿Sabéis qué? Lo loco es que no tuve el He-Man del como el clásico, claro. ¿sí? Tuviste el Battle. Sí, el Battle Dama. Es que es súper común, pues, Felipe. Ah, sí. Para nosotros sí, de hecho tenemos un programa que queremos hacer, que es Hace qué rato. recuerdos tení, qué figuras realmente llegaron a Chile, y Claro. nosotros estamos seguros que, por ejemplo, a Chile llegó mucho más el... Claro, Sí. claro. Era El Battle porque Armor. aparte igual en ese tiempo Mattel decía, bueno, tengo que tener siempre un He-Man y un Skeletor dando vueltas. Claro. Porque y el asunto es que no tiraba la radiación del típico. Había el Battle Armor y después te tiraba. Acá llegó mucho Battle Armor de los dos. Ok. Mucha gente busca el Battle Armor porque lo tuvo cuando chico. Y después llegaron las otras líneas de He-Man y Skeletor, el Thunder Punch, el de las, ¿cómo se llama? Yo tuve el del Terror Claws, fulminante. el Thunder Punch. Ah, ok, ¿cachai? ok.
Lo No máximo. estaba preparado, pero aquí está. Dragon Blaster también llegaron. El Dragon Blaster, ¿cachai? Sí, po. Entonces, claro, muy poca gente tuvo como el He-Man clásico que le llaman. O el, Sí. tú tuviste el clásico, ¿no? Yo tuve el Ah, clásico. pero es que tú era otra cosa. Este, ¿no? otra Era cosa, otra era. cosa. No, yo mi Era mamá se esforzó. como weón. dijo, Claro. No, ahora para la película lo llevé a mi papá y a mi mamá a verlo porque mis recuerdos de He-Man van muy O ligados O sea, a ella. yo no puedo, o sea, para mí es como un pensamiento recurrente, pensando, nosotros somos 5 hermanos, o sea, después de mí vienen 4 mujeres, no, es un pensamiento recurrente de todos los hermanos, como, weón, ¿cómo lo hacían mis viejos, loco? O sea, como que yo, o sea, como que cada vez que dan los 80 en la tele, yo la veo completa y lloro, como que, digo, weón, es que heavy cuánto representa cómo eran los Chile, weón, ¿cachai? Como el esfuerzo así increíble del sacrificio de los viejos duros. Y no sé, pues yo por ejemplo, es una talla en la familia, pero sí, como que de repente agarramos para el huevo a mi papá, porque ponte tú, no sé, en alguna ocasión me regaló un Transformer falso, bootleg, ¿cachai? Y igual, o sea, él se come la talla y todo bien, ¿cachai? Pero también a veces pienso, puta, pobre viejo, weón, más encima, o sea, tremendo esfuerzo de Lucas que hizo y lo agarramos para el hueveo, ¿cachai? Todos tenemos esa historia en la familia. Sí, sí. yo soy de un Transformer. Bueno, yo nunca fui tan fan de Transformer. Tuve el típico Transformer ese que era como que se le juntaban las patas para arriba y tenía una ala y era como listo. Se transformó y era un terrible bootleg. Yo no po, me di weón. cuenta que el bootleg que yo tenía ni siquiera era un bootleg de los Transformers. El bootleg de los Gobots. De los robots. Era como la mula, sí, de la mula de la mula. No, y tengo otro recuerdo de Transformers que igual que puedo compartir, lo que me acuerdo perfecto, que ¿se acuerdan ustedes que o sea, niño de los 80, séptimo, octavo básico, y como que había como la típica como vaca de los papás, así como a fin de año, Sí, como para sí, para comprar un regalo. el regalo de fin de Sí, año para los sí, niños, sí. ¿cachai? Época, no sé, debe ser 87, 88, como full Transformers. Y éramos curso A, curso B, y al curso al B Oh, le qué regalan... clásico, está Bueno, bueno. esta historia, dale, Bueno, termina. al B le regalan a cada uno un Transformer que era como de los más pequeñitos, así tipo Bumblebee, qué sé yo, ¿cachai? Como... Pero un Transformer, pues, weón. Y la 6, mira, me río, bueno. Weón, y llega el momento del regalo al A y nos regalan un diccionario Aristos. No, para matarse. A mí me pasó esa misma weá. En el colegio también lo mismo. A los niños del otro curso les regalaron jimanes. De todo tipo de jimanes. Y a nosotros nos regalaron, no sé, bueno, unas pelotas. Y de esas pelotas con estrellitas, ¿te acordás de unas de goma con estrellitas que Ah, la me metían al acuerdo. barro? Sí, sí. Eso nos regalaron. Y también recuerdo, y me llevó otra weá que fue más traumante. ¿Te acuerdas que los llevaban a los niños a las empresas? Sí, a Sabor y sí, Coca-Cola. po. Y ahí nació, yo colecciono los Sneak. Yo colecciono esos marcianos. Sí, ya. Porque cuando chico yo no tuve. Y recuerdo que el curso al cuarto básico también, que no sé cuál era A, B, porque era el otro, los llevaron a Coca-Cola. Y a los locos llegaron con bolsitas con bebidas. Y cada uno tenía 3 Sneak. No. Ay, weón, y yo ni siquiera tenía uno. Porque en la casa cuando compraba bebida, entonces no tenía ni siquiera un Sneak y los cabros chicos tenían 3. No te crees. Y la profesora nos decía, sí, es que ahora fue ese curso, niños, pero a ustedes les va a tocar... Nunca nos tocó. No. Weón, nunca fuimos, weón. Qué mala, weón. Tú tuviste más suerte. Pero, A ti te regalaron Superpower. sí, pero es ¿Super que, Power? Sí, cuando estaba en Kinder, me acuerdo, estaba en Kinder, me tocó, era Super Powers para todo. Pero Ah, ya, pero no fuiste a una fábrica de algo, ¿no? no. Pero me regalaron Super Powers y a mí me tocó Lex Luthor. Ya, puta. Sí, ya, pero ok. tenía gente jugando con Superman, Ya. con Green Arrow, ¿cachai? Y tú tenías el Lex Luthor, era como puta. Pero uno era agradecido. Sí. Uno era agradecido de todas esas cuestiones, ¿cachai? Porque lo hemos conversado en otro programa, por ejemplo, quería un He-Man, pero probablemente, o lo que sea, no sé, o un Thundercat. Pero probablemente tu viejo, cuando tenía plata para comprarlo, porque en ese tiempo no era como el acceso al crédito de ahora, era otra cosa. Cuando tenía plata para comprarlo, ya no quedaba el Leono, por ejemplo. Te regalaba, weón, a Reptilio. Claro. Sí. claro. Y llegaba Claro. Reptilio y tú igual lo encontrabas en la raja, po, weón. Sí, Porque sí, sí. no era como. El niño de ahora no era como el de antes. El niño de antes era agradecido, entendía los contextos, Totalmente. ¿cachai? Era como súper, bueno, en realidad, bueno, el mono en la raja. Y le daba una vuelta y se transformaba en tu mono favorito cuando no tenía por qué ser. Hay que ponerse creativo, ¿no? Sí, era como eso, pero resolvíamos mejor las situaciones, nos frustrábamos menos. Exacto, ¿Cachai? pues sí, pues, o sea, podía ir con la frustración. Sí, Porque le vivía a diario. Claro. Todos Incluso los en la días. comida. Ah. Oh, estoy de almuerzo, pucha, Bueno. yo quería puré con huevo. No sé. Claro, bueno, se habla mucho hoy día, bueno, si tú trabajas con niños lo tenés más claro que yo, de la tolerancia a la frustración Sí, hoy día no. que un... Cero, pero es culpa de los papás. Sí, ¿ah? Los papás.
Que quieren darle todo. Los papás son los peores enemigos en este momento. Pero Totalmente. esos papás son nosotros, por nuestra generación. La generación de nosotros son unos padres de mierda. Yo por eso no soy papá. Son padres de mierda. No quiero tener hijos de mierda y me echen la culpa, güey. De mierda. Oye, iba, o sea, no para terminar, pero digamos, siguiendo con lo de lo que otras figuras tuve. Y esto es loco porque al final te vas dando cuenta que en general fueron regalos, básicamente, que tienen que ver como con mis cumpleaños, padrinos, qué sé yo. En un cumpleaños recibí no uno, sino 2 Silverhawks originales de época. Tú debes ser mejor el nombre que yo, uno negro. O sea, como de ¿qué? ¿El negro que yo estoy pensando? Es que te iba a hacer el mismo comentario, porque lo que pasa es que acabo de ver hace 10 días atrás. Ya, sé cuál es, y eso no ya. A mí el problema que te dijo es que queríamos hacer. Ese mono afuera es muy buscado. Ahora estamos hablando del Quicksilver, Sí, el que se le baja acá y tira el. ese, sí. Ese mono acá era muy común. Acá llegó. Llegó mucho. Llegó mucho, pero era esa línea tardía de Silverhawk que afuera hay muy pocos. Bueno, eso te iba a decir, acabo de ver hace una semana una publicación, seguramente tú lo conocí, no lo mencioné acá, pero un personaje que también vende y que puso uno en venta en Instagram y valía 250 lucas. Estaba para el Loli, digamos, no voy a nombrar la tienda, estaba para el Loli, no estaba en condiciones muy cristianas. Yo lo he visto en mejor estado, más barato acá. Porque si eres paciente, igual lo puedes encontrar. Ok. Pero ese mono, yo no lo tuve, pero tengo historia de contar el programa 80 veces. Pero ese mono es increíble, bueno. Es muy buena la cabeza solo pensar que ese mono andaba, era común acá en Chile, pero es súper escaso afuera. Ah. De hecho era más común eso. Yo tuve el acerino que prende el... Sí. Que también es como del... Tiene un sistema como láser. Exacto, así. láser y era un encendedor que tiraba acá como el Sí. fuego. Pero claro, pues eso llegaron mucho más acá. Ya te regalaron ese igual más. Y el otro era como el típico, o sea, no me acuerdo el nombre ahora, pero como el típico líder, no sé cómo. Es que ese es el líder, po. Perdón. Ese Quicksilver es una versión, no la que veíamos en la tele, ¿Ya? pero yo lo encontraba más bacán porque se le bajaba cada cosa. Sí, no, era Que eso increíble. pasaba en los dibujos animados, pero solo pasaba en ese mono. Ya, pues, Y además tenía el ¿cómo se llama? El Tally Hawk. Claro. Halcón Vigía que lo tenía acá. Exactamente. Sí. Claro, el otro es vaquero y el otro es una pareja. El vaquero seguramente. No era vaquero, pero era un hombre y una mina. Acerino y Acerina. Eso. A lo mejor tenía el mismo Acerino que tenía. Yo creo que debe ser el que tenés Sí, que tú. también se le baja la... Sí. Tenía las alitas más... Le abrí la ala y atrás tenía como un... Esos monos llegaron a Chile, por eso te digo, se pudieron encontrar. Y eso es lo bacán, que ese mono afuera es rarísimo. O sea, como era sido bacán que yo en la época cuando me lo regalaron ya fue como, esto es como, es más de lo que merezco. Así como, Es increíble, bueno, ese mono es increíble. Subí bueno, al sí. podio de Sí. mi curso y llegué hasta la teoría. Hola, perdedores. Claro, mirándolos de lejos hace... Qué buenos regalos te hicieron ahí, Felipe. Sí, ahí ese todo- mono me vuelve la cabeza, encuentro que es una maravilla, weón. ¿Cachai? Y bueno, nada, o sea, no quiero como cambiar dramáticamente el tema, pero creo que justo como en paralelo como con todo esto que estamos conversando, para nosotros niños de los 80 corren absolutamente en paralelo el coleccionismo de álbumes, ¿cachai? Que Sí, hoy en día obviamente hay todo un tema con el tema del álbum del mundial, pero es divertido que para nosotros los cuarentones es como un hábitat completamente natural, ¿cachai? Como Sí. que yo estuve, bueno, onda, me fui a dar varias vueltas al Mall Plaza Gaña como a cambiar, Ya. ya lo llené el álbum, ¿cachai? Bueno. Pero como que fue chistoso porque descubrí ahora, perdón amigo, sorry la generación X, pero descubrí ahora esto de la app para cambiar lámina, ¿no? Ya. Yo- Te vi a ti usarla. Sí, voy a tocar. Yo te caché. ¿cachai? No, yo Sí. ahora descubrí que existía eso, ¿cachai? Yo tampoco Y lo me daba tenía, mucha güey. risa que cuando llegaba como a donde algún chico así, no sé, de 15, 16, a cambiarle lámina, como que al tiro sacaba el teléfono para la app, le decía yo que no tenía, Ya. había un leve esbozo como de, ay, qué lata. Voy a tener que buscar una por una. Claro, Como de, y- no, la tengo, no la tengo. Pero yo estaba tan acostumbrado, ¿cachai? Como que manejo es un lenguaje que yo manejo tan bien Sí. que yo como que sabía perfecto, o sea, como que era más rápido que él, Claro, weón, más ¿cachai? rápido. Te voy mucho más rápido porque es que ahí viene también a lo mismo. Si podemos hacer un estudio. Dependen de eso. Sí, po. Tú les sacáis la aplicación y no cachas. No, claro, totalmente. Cagaron así, pero totalmente. No tenéis las competencias para moverte sin un... Una de las grandes entretenciones para mí de tener álbum era numerar del 1 hasta el final y hacer la rayita. sí, y po, weón, weón, esa el mejor weá- momento. Eso era lo mejor, weón. Yo tengo la aplicación, pero tengo mi... Weón, y voy rayándolo, voy weón, rayándolo. tenés sí, que weón. rayarlo, si no, muy ¿cómo lo divertido, hacía, weón. O sea, y claro, y como que para mí es como obvio que tengo mis repetidas ordenadas completamente. Claro, por- y la lo gente sube. me queda mirando como, que Qué weón pro. cada buen pro. Y era Y como, te llamó la atención que te decían, no es que esta lámina la tengo que cambiar por más.
O sea, yo no éramos uno por una, po. o sea, medio que lo esperaba un poco, pero también me pasó, no sé si a lo mejor habrá sido una situación excepcional, pero como que en el contexto ahí de que yo estaba como del Mall Pasegaña, que estaba como al lado de Panini, que instalaron como una especie como de... Sí, fui. Como un fanfest, ¿cachai? Fui a ver la última Spielberg y bajé y estaba cambiando la lámina y saqué mi lámina y me puse No, la güey, estaba la zorra. Así como así. Y lo divertido es que por lo menos, tanto por mi espíritu como de lo que yo vi de vuelta también, era como que muchas veces de repente como que, no sé, el loco tenía 5 que me servían, yo tenía 10 que le servían, y es como, loco, ya, filo, pásame 5 cualquiera, como que nunca, te juro que nunca vi en ningún minuto como un buen mezquino, excepto obviamente con las láminas como de los Messi, los Cristianos, que eso ya era como... Messi, Mbappé, Cristiano. Claro, Haaland de repente, ¿no? Algunos se decían volar, pero claro, eso era como ya algo medio intocable, pero en otro contexto como que en general era como, weón, toma, filo, como que no... Pásame 5 cualquiera. Había una camaradería de, qué bueno. de coleccionistas. Qué lindo. El problema es que te la pasaban y tú tenías que ordenarla. Porque hace lo mismo que Felipe, así como, puta, Marruecos, weón, ¿dónde va Marruecos? Voy a buscarlo. ¿Cachai? Pero claro, volviendo al tema álbumes de los 80, yo siento que puta que encaja bastante como con este espíritu que comentamos, porque y también y de hecho, bueno, ahora está esta muestra que hay ahora en el patio de Bellavista, que está dando vueltas, qué sé yo, pero claro, seguramente que muchos de más de 40 recordarán que es muy divertido que si tú eres chico, en la primera mitad de los 80, como que había una tendencia de los papás a, ok, mijito, le traje un álbum para que junte, y te traían como los álbumes educativos. Los de Arte Mundicrom. Chrome. ¿Era Mundicrom? Mundicrom, parece. Algo Chrome. Pero era como Civilizaciones, El Cuerpo Humano, El combate naval de Quique. Combate Naval de Quique, Como de Flora y Chile, Fauna. Flora y Fauna. Sí. ¿Cachai? ¿Y te acuerdas que iban al colegio a regalarte álbum? Sí, po, Te sí, regalaron el álbum. Y con eso quedaba como... Y hacían como un sorteo de sobre. Entonces los más afortunados se ganaban los sobres. Entonces de ahí para adelante, claro, como que yo me atrevería a decir que los derechamente como pop, por así decir, son ya como del 84, 85 para adelante, ¿cachai? Considero como completamente algo en paralelo los álbumes de fútbol, porque para mí como que, por lo menos de lo que me han dicho, lo que yo he escuchado de terceras personas, es que los álbumes más exitosos en Chile siempre han sido o los de fútbol o Dragon Ball anime, ¿cachai? Como Pues. Dragon Ball muy por encima como del resto, y por eso entiendo yo que existen como, no sé, más de 20 álbumes distintos montón, de Dragon sí, Ball sí. en Chile, y ahí podéis mete Los Caballeros del Zodiaco, mete Sailor Moon, mete Ranma, que son álbumes ultra exitosos en Chile. Qué potente el anime, weón. Sí. Y bueno, y de esa época, claro, uno tendría a pensar el álbum de He-Man de nuevo, Transformers. Basuritas. Bueno, hay un punto de aparte ahí. Hay un punto de aparte porque yo creo que es la primera vez. O sea, porque, ¿cachai? Que como que cuando uno leía el diario, como que las cosas que a uno le importaban no salían en el diario. El diario era para cosas serias. Sí, po. Y yo tengo grabado en mi cabeza el día de estar leyendo la tercera, no sé, habrá sido 88 por ahí. 88, 89 parece. Claro, 89, te estás leyendo el diario y como algo así como álbum de láminas causa mala influencia entre los jóvenes. El experto sociólogo Pepito Pérez recomienda a los padres que no, ¿cachai? Y como que obvio que mis viejos vieron esa weá así como y era como, ¿y tú estás juntando esto? Y yo como, no, ¿cachai? Y el no en verdad era porque no tenía plata, pues, porque obvio que lo quería, ¿cachai? Y era como ahora. la época del pánico satánico mundial y tal. Claro, que era como, no sé, como que poco después era como, no sé, el cassette de Chucha y todos esos mitos. Toda esa wea. De hecho, después al año siguiente salió el álbum de la Galería del Terror. Ya. Que también fue éxito. Claro. Y que no tenían los derechos. Entonces, por ejemplo, Freddy Krueger no era Freddy Krueger, era Pesadilla. Y era el dibujo de Freddy Krueger, ¿cachai? Pero claro, como que te llevó a eso con lo que dijeron, bueno, esta weá de que no hay publicidad mala, finalmente. Po. Claro, Haya salido ese claro. reportaje en la tercera de No, Arce, que al acá. contrario, te lo hacís más, querís más. Todos los tener, niños por querían eso. supuesto que lo prohibió, ¿cachai? Querís más, po. Yo no, a mí no me dejaron comprarlo, pero tenía un montón de láminas. Pasé un turro de láminas y estaban escondidas en la casa, nunca las pude pegar. Yo me acuerdo que en esa época, junto con el de Pato Aventura, que yo sé que a ti te gusta mucho, Sí. tuve láminas del Panini y de ese, pero en inglés, porque mi tía me la trajo de afuera una vez un turro Espera, de ¿y eso. hubo álbum de Pato Aventura en Chile? Es que sí, hubo. Ah, no sabía. Hubo, eran láminas autoadhesivas. ¿Ya? Yo lo tuve primero porque tenía estas láminas gringas. Perfecto. Pero eran iguales.
después cuando tuve la oportunidad de ver la lámina de la chilena, era exactamente Ya, lo mismo. Podía haberlo completado con lámina Era indistinta. complementario. ¿Cachai? Atrás, porque atrás el texto venía en inglés, Claro. pero era lo mismo. Era Qué el mismo álbum, Oye, no, me iba a contradecir con una cosa así que dije hace un rato, que yo estaba diciendo como que era como full álbumes educativos y como que los más pop llegaron después, pero no, pues, porque en rigor, mi primer álbum fue el álbum Superhéroes. Que ese álbum es como del El amarillo. Claro, del amarillo, del 81, y ese álbum es la raja. La raja, es la raja, o hermoso. sea, es lo máximo, sí. Y ese del 81 y creo que va en paralelo con el otro que no me acuerdo el nombre, pero que era como el de los DC, digamos. Claro, no, el superhéroe es de DC. El otro es el Marvel. Yo tuve el Marvel, Claro. el Marvel. El de Sí. DC era el primero, que era como amarillo. Y que era como Es que los dos eran amarillos. Ah, los dos eran Sí, los dos amarillos. eran Era como enfoque súper amigo. Súper Ya, amigo, eso. ya. Sí. Oye, ¿no hay caído Felipe con las reediciones de estos álbumes? Estos que venden Que ahora. por supuesto que cayó. ¿Cuál compraste? El de los ¿Cuál Thundercats. lo compraste, Felipe? Y Ese tengo yo. y Y el se lo de- regaló el Eds. sí, pensáis que compré una edición medio más o menos ¿De nomás. los Thundercats? O sea, es que como que caí en pandemia en eso, ¿cachai? ¿Ya? Y como que se lo pedí loco y como que era con envío ¿Ya? y... No es de los peruanos que salieron después. No, O hay sea, unos como- que fueron medio como de. como con una impresión bien charcha. Sí, weón. sí, como que sí. los primeros que empezaron Ya, a güey, salir. después los peruanos están buenos. No, sí, puta, feliz, ¿cachai? Pero como que he cachado que los que están sacando ahora son Sí. impresiones así bacanes, Sí. o sea, ni comparado con hace 6 años. El de los Thundercats y el de Robotech, por supuesto. Por supuesto, que hay un punto, un antes y un después en la vida de todos Con la nosotros. lámina Sí, 020. 020. ¿Cachai? Claro. Pero más que nada es porque, o sea, me atrevería a decir, o sea, no sé si esto es tan así, pero yo entiendo que los juguetes nunca llegaron en su minuto, entonces como que lo único que podías tener como de merch o de algo palpable era el álbum. Hay gente que tenía los. Yo me acuerdo que compañeros en los 80, en los 80 tenían estas bootleg. Unos sacapunta. No, pero sí, sacapunta, pero habían estos bootleg. Yo me acuerdo que César Cancino, compañero de colegio, tenía un bootleg. Sí, eran bonitos unos y era, chiquitos. y era bien bueno, güey. Ah, bueno, lo que sí había era como esta colección de Coca-Cola, ¿no? Como que habían unas cartas. Sí, las cartas. Las cartas las tuve. Sí, eso Las cartas las sí. tuve, No sé si no las tuve, pero me acuerdo. Bueno, pero es que a ver, cuando uno en esa época es como con las tortugas ninja, no te alcanzaban para las figuras, pero tenías estos masticables, venían con una. Era suficiente tener a todos los personajes para mí. Era, Era bueno, bacán era- cuando ya mi abuelo alguien me regalaba plata y yo el lunes me bajaba a la pica a comprar de eso. Wow, sí. O el carnaval de Yogi, tener a todo eso, weón, de Hanna Te iba a decir, o sea, no sé, o sea, me imagino que seguramente han homenajeado más de alguna vez acá a Frognum, ¿no es cierto? Esta a la página de. Sí, lo hemos porque, referido. que en el fondo lo digo en el sentido de que nuevamente como que la ausencia completa de internet en ese contexto de no tener como un final de las cosas, ¿cierto? Desde las, no sé, desde las personas que no vieron el último capítulo de Candy o Sí. qué sé yo, o que no supieron como de qué pasó con su héroe favorito, etcétera, y como que lo llevo eso también a cuando de repente habían, no sé, dulces como los plop, ponte tú, Sí, ¿cachai? los flop, oye, del zorro, de Batman ser animal. ¿Cachai? Qué bueno era Que, los que era como que uno nunca podía tener la noción completa de cuántos personajes había en la colección, ¿cachai? Claro, es que Entonces tú coleccionabas a ciegas. coleccionar nomás. y siga, básicamente. O sea, pasó con las tarjetas de los pelotazos de los equipos de fútbol, ¿cachai? Y era bacán porque todo ahí empezaban los beats urbanos. Los Los faltaba beats el cabro urbanos. chico mentiroso. Entonces, weón, pero yo creo que en todos los cursos había uno. Bueno, hay personajes que se van a mantener toda la vida. Oye, pero mentiroso. pero mentía- Está el Oye, guatón pesado, te el guatón mentían bien, simpático. te mentían bien porque tú Sí. convenció. Oye, weón, sí, no, No, weón, me salió- me salió la insignia del, no sé, weón, de aquí, del Fenerbahce. Oh, sigo esa weá, nunca existió. ¿vale? Y Sí, comía el y Fenerbahce. galletas de esas malas como los Oye, la sabolea era como un quilate, pero malo. esa cuestión nunca le sacaba el olor a la grasa que parecía chocolate, weón. Era horrible. Pero, no, me salió la acción de cine palestino y de mentiroso. Y existía, güey. ¿Y te acordás cuando Eso lo sube después, güey. Cuando empezaron a salir las tacatelas con los personajes Sí, de DC, pero las weón? tacatelas venían en los papas Evercrisp. fritas. Sí, oye se llaman Lays, no sé. No eran papas fritas. Sí, pero era, no sé si. Pero eran bacanes, po, weón, también. Esa colección es gringa, po, weón. Sí, po, Sí, sí, gringa. era de. Parece que era Tops de esas grandes. Y con todos los superhéroes de DC, era increíble, güey. Pero qué chistoso lo que decís tú. Esos como arquetipos estaban en todos los cursos y era como de repente uno. Te puedo nombrar más censurados, pero lo nombraré por interno. No, es que tiene que ser como y como que uno pesado igual, que era como, ya pues tráelo mañana. No, es que me lo trajo mi tío de No, Estados Unidos. Así Claro, como, no, es que mi mamá no me deja Sí. traer al colegio. No, ahorita lo puedo traer. Mira, yo lo he comentado en este programa. Bueno, a mi casa llega un VHS con 3 películas. Una de las películas era The Princess Bride, que es mi película favorita. Otra película era Spaceball. Ok. Y la tercera película era Transformer the Movie.
Se murió Optimus Prime. Fui a ir al cine. La vi en el cine en la época. Yo la vi en una VHS antes. Llegó contando, oye, se murió Optimus. Mentiroso, ¿cómo se va a morir Optimus? Se murió Optimus. Y nadie me creyó la weá, po, weón. Yo fui el weón mentiroso de... Yo fui ese weón para el resto de la gente. Yo fui ese weón. Hay algunos weones que se acuerdan así. Eso se desmintió hasta que por fin vimos los huevos muertos. Hay otro podcast ocurriendo en alguna parte donde están hablando de Franco. El niño mentiroso del curso lleva un comercial. Mentiroso. Existe. Vamos al... Vamos comercial, vamos. Oye, yo me voy a llevar este Gorilla Grodd y Flash para mi colección vintage. Ahí se van a ver bonitos. Pero no hay que ver vintage, pues, weón. ¿Por qué vintage? Porque tienen 20 años. Y después de 20 años vintage. Después de 20 años, cualquier colección es vintage y todo lo vintage está en Sargent Toys. Oye, volvemos de la pausa. Estábamos como en este repaso de Felipe juguetero, Colección de los álbumes. Y volvemos un poco a la música, porque la música es otra de las cuestiones que ocupa tu espacio en tu departamento. ¿Cómo lo hacían estos años cuando empezáis por el gusto musical? Cuando conseguirla no era fácil, el físico, digamos. Claro, o sea, había inevitablemente, yo creo que a muchos, si no todos nosotros, nos pasa que uno siempre como que hereda primero los gustos de los papás, ¿cachai? Más eventualmente si los papás efectivamente tenían discos, también empezás como a pedirle disco a tu viejo, hasta que te viene como la revolución en que empezás como tú mismo a desarrollar tu propio gusto, ¿cierto? Como que te rebeláis contra los gustos de tu viejo, pero en mi caso no fue para nada así, o sea, porque desde siempre como que las cosas que le gustan a mi papá, yo fui súper adepto, o sea, mi papá es súper fan Beatles, Creedence, Roy Orbison, tiene tremendo gusto, ¿cachai? Tiene además mucho, una cosa que me gusta mucho es que independiente que le gusta mucho como el rock anglo, sí tiene un gran manejo como de nueva ola chilena, artistas latinoamericanos y qué sé yo, entonces como que también me gusta que tiene esa variedad. Pero ya cuando llegó el minuto, y también pues, o sea, es muy loco porque es como para mí son como etapas súper marcadas. Comienzan los 90, emerge el CD, no sé, llega la democracia, los sellos discográficos se establecen de una forma mucho más sólida, se empiezan a vender discos, empiezan a proliferar ciertas disquerías, y eso me lleva al tiro a pensar en el primer disco CD que tuve por mi cuenta, porque en rigor el primero fue un Dangerous de Michael Jackson que me regaló mi tío, pero en una ocasión como con plata que me regalaron para un cumpleaños, me llevaron a la disquería Spec que había en el Apumanque. Y ahí me compré Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers, mi banda favorita, de la cual trato de tener todo lo que hay. Y cuando digo todo, es todo. Y ese fue el primer disco, o sea, lo conservo hasta hoy. Y claro, eso comenzó como el Big Bang de una larga colección que ahí obviamente se fue multiplicando. Pero claro, tiendo a pensar en algo que seguramente a todos nos representa mucho, que es como, que loco que cuando, no sé, uno tenía 10 discos, 15 discos, como tenía su coleccioncita chiquitita, y lo estrujaba y escuchaba el disco 40 veces, sí, y veía las letras 100 veces, y traducía, y con obviamente no había internet nada, traducir como con un diccionario, así, inglés-español, las letras, pero lo que quiero decir es como cómo estrujaba uno esa pequeña coleccioncita que uno tenía. O sea, yo me acuerdo patente, también me regalaron plata para un cumpleaños y estaba justo dando vuelta que había salido hace relativamente poco tiempo Inútero de Nirvana y Versus de Pearl Jam y otros más. Entonces me acuerdo de haber hecho un recorrido de 20 disquerías del centro anotando dónde estaba más barato. Pero ¿cachaste? ¿Cachai? 20 disquerías, qué maravilla, güey. Sí. Claro, y eso qué bueno lo que decís, porque eso me lleva a como al otro que quería comentar, como que era el maravilloso circuito de disquerías que había, sí, ¿cachai? Algunas súper pequeñitas, ¿cachai? Me acuerdo, por ejemplo, que había como que era una mezcla entre casetería y disquería en el Metro Moneda, que la recuerdo perfectamente porque ahí compré el Unpack de los 3. El CD, que estaba a 6 lucas, recién salido. Barato. Yo lo compré a 7.500 en Calera. ¿Cachai? Y pasaba que yo estaba en colegio en el centro, el San Ignacio, y a la hora del almuerzo yo podía salir a almorzar afuera. Ya, bueno. Entonces, yo me iba al centro. Yo me iba al centro, no sé, me compraba cualquier weá, no sé, un pan, y el resto de la plata lo trataba de ahorrar para comprar discos. Y a donde iba mucho era al Spec de Huérfano, que era enorme, y que la gracia que tenía era que tenía un subterráneo donde vendían bootlegs, donde vendían estos famosos como sí, KTS. Los italianos, bueno, exactamente, ¿cachai? Y para mí era como, o sea, es como el chiste ese como de cuando dicen como te voy a llevar a ver a los niños comer helado, o sea, como que era literalmente, yo era como, no sé, como Rayman de
lunes a jueves, ir, mirar los discos, no tener para comprarlos, y algún día, ¿cachai? Es que en ese tiempo yo soy de Maipú, po, y yo también tenía que venir acá al centro, venía un tratamiento de ortodoncia, cuando no eran de estos que han pegado, sino que estos que te sacáis, por eso nunca me funcionaban, porque me los sacaban, nunca me los ponía, nuevamente. Pero tú venías al centro y el recorrido era hermoso, porque tenía disquería, habían tiendas de cómics, y yo siempre recuerdo la que estaba escondida ahí en Huérfanos con Ahumada, que estaba en una galería que era muy turbia, pero uno iba a ver los cómics, no iba a ver la otra turbidad. Igual se te iban los ojos para otros lados, pero no podía ir a aspirar a nada de eso. Pero claro, había muchas disquerías y había harto donde mirar, Totalmente. como decís tú, anotar, y voy a volver por ti en algún momento. Claro, es como que tenía ahí la Sí. nota mental, ¿cachai? Y claro, eso que tú mencionabas, Franco, como del circuito así súper diverso, yo me acuerdo perfecto, esto tiene que haber sido 95, 96, yo entré a la universidad en el 97 también, y ahí hice muy buenos amigos, que ahí es divertido, es como inmediatamente tú cuestionáis tu fanatismo, porque entré a la universidad convencido de que yo era la persona que más sabía de música a metros a la redonda, y entré a la universidad y habían 5 hueones que me pasaban caminando, ¿cachai? Y que tenía una colección así, pero 1000 veces mejor. Y eso como Sí, que que era... te dejaban hablar. ¿Ah? Mira, te dejaban hablar, así como tú contabas lo que tú sabías, Claro. y te dejaban hablar, no te escuchaban, y de repente luego te hablaba así y tú decías, O sea, ahí, o sea, hay que mandarle un saludo a mi buen amigo Carlos, que tiene disquería ahora, finalmente convirtió su hobby en una profesión, ¿cachai? Mi buen amigo Carlos de la disquería Respect, ahí en el Portal Lion, que la primera vez que fui a su casa, efectivamente, como que yo le había preguntado como, sí, te juntáis discos, no sé qué, y claro, voy a su casa y era una pared, pues bueno, o sea, como que era como Kiko con el Chavo, ¿cachai? Una locura. Entonces, claro, con ese tipo de cosas estás encontrando, pero no lo digo en a bad way, sino que todo lo contrario, como que te estimulaba. No, te ¿cachai? potenciaba. Te estimulaba Sí, heavy, como que no, era como, ¿cachai? Te como que era como, potenciaba. Primal Scream son buenos, se parecen a esto, que se parece a esto otro, y en el fondo, claro, todo tiene que ver con todo, porque íbamos juntos a las disquerías de Providencia. Yo había descubierto hace relativamente poco tiempo la existencia de Fusión, por ejemplo, que era más cara, pero donde estaba todo, ¿cachai? Y qué sé yo, uno paseaba, iba a Fusión, yo iba mucho también a la disquería Background, que es esta disquería que se hizo muy famosa, la disquería de la leyenda Hugo Chávez, pero que además se generó todo un mito popular porque en su subterráneo ensayaba Gustavo Cerati. Ahí me acuerdo que compré el disco Plan B, estaba Heatway, estaba Eximio, donde atendía también el querido amigo Julián Durney de Requiem, ¿cierto? Muy recordado por todos los amigos. Entonces era una variedad, o sea, yo iba mucho a la disquería Billboard, que queda ahí en Suecia con Provi también, que tenía quizá precios más amigos que el resto. Tenía buena variedad, güey. Tenía buena variedad. Y cuando digo que todo tiene que ver con todo, también era un momento de mucha ebullición que lo recuerdo con mucho cariño en la escena, porque estamos pensando también que, no sé, habían medios, estaba la época de la concierto de rock y guitarras con Alfredo, con qué sé yo, con Fernando, estaba, no sé, el Suplemento Subte, había un momento como súper de ebullición, como de sellos sacando proyectos chilenos de todo tipo, poperos, rockeros, lo que sea. Alerce, que sacó muchos grupos, weón, Entonces, de la nada. ¿cachai? Como que no era un fenómeno como aislado, sino que todo tenía que ver con todo. O sea, esas disquerías tenían que ver con que había un entusiasmo colectivo. Eran todos parte de lo que estaba pasando musicalmente. Claro, Todos, claro. todos ocupaban alguna parte de eso. Y eso coincide también con el hecho de yo empezar a trabajar profesionalmente en la música, ¿cierto? Entonces yo entré a primero de periodismo en el 97 y ya inmediatamente a fines de ese año empecé a pitutear en la revista Extravaganza de Fernando Mujica con Carla Arias. Entonces, y que básicamente lo que ocurría ahí era que la manera en que te pagaban los artículos muchas veces era con discos. Y como que para mí era como bacán, o sea, weón, bacán. Entonces empezó ahí como una colección de discos. También trabajé, pituteé en otros medios y empezó como este advenimiento del online.
de los sitios web, ¿cierto? Que apareció, no sé, un sitio que se llama Conexión Santiago en algún minuto. Era todo muy nuevo, era todo campo, como dicen por ahí, ¿cachai? Y la gracia era que con estos sitios web, que era una cosa como media, como que nadie entendía muy bien, que era un poco caótica, tú ibas a los sellos discográficos, decías ahí vengo de tal parte, y te ibas igual con 10 discos. O sea, yo así lo recuerdo, y ese fue como el primer impulso para armar una colección, porque era como, o sea, Ya, si claro. escribo 5 párrafos, va a pasar Me esto. va a pasar esto. Bacán. Vamos Qué para buena, Como weón. perro Pablo. Escribes, disco, escribe esto, disco. Qué Claro. entretenido. Yo me acuerdo una vez. Alfredo, bueno, Alfredo Lin le llegaban hartos discos de. Sí, le llega a todo, Le básicamente. llegaba todo, así. Y me acuerdo una vez estaba con suerte, me tocó un par de veces estar ahí y me decía, ¿y esto lo tenéis? No, y me lo regalaba. Y yo era, weón, me llega con disco a la casa. Qué bueno, encontraba alucinante esa weá. Es que y era bonito, pues, Porque en esa época, ojo, yo estaba en la universidad, no era tan fácil tener discos, entonces que te llegaban Claro. 2 discos, 3 discos de la nada, era. No, y poder escucharlos, leerlos, investigar, weón. Lo que decís tú es esto de también poder traducirlo, interesarte el inglés por necesidad, Claro. ¿cachai? Por saber qué es lo que te están diciendo finalmente. Pero es la raja Y porque. darte cuenta que también había un contexto en muchos discos, bueno, hay muchos discos que no, pero hay muchos discos que vienen con una esencia de algo que tú tenés que analizar frente al disco, ¿cachai? Pensar, te hace pensar algún par de cosas y eso era algo que ahora es muy difícil que se dé. Es que no, bueno, no existe. Es que la industria cambió. Y al cambiar la industria, bueno, yo no es que cambie primero, la industria lo gusto, digamos, porque el oyente cambió primero o la industria cambió porque el oyente cambió. O sea, ¿qué llevó a querer que el huevo a la gallina? Pero independiente de qué fue, cambió nomás. ¿Cachai? El que escucha música no tiene las costumbres de nosotros, ¿cachai? De que el artista ya no graba un disco de partida, ya no graba un álbum, porque Yo hablo, por ejemplo, la Fer, mi hija, tiene 13 años, cumple 14 este año. Bueno, yo nunca traté de que escuchara música, nunca traté de así como, escucha este disco, porque sabía que eso iba a ser contraproducente. Y afortunadamente no cayó en el flagelo del reggaetón eso, y escucha rock, po. Está metida ahora en el super a su edad, muy agro metal, muy Ya. Korn, Limp Bizkit, la llevé a ver a Korn y estaba feliz. Yo fui más feliz con ella que yo en el recital porque ella estaba feliz, casi lloraba de la emoción de poder ver a Korn. Porque a mi papá, claro, me apoyaba en muchas cosas, pero nunca me iba a llevar a un recital a los 13 años a ver, no sé, Ramones, Ok. ¿cachai? Y yo la llevo a ver a Korn. Y ella de repente me conversa de esto, por ejemplo, del escuchar un disco. ¿Qué te dice? No tiene la noción de, papá, escuchemos un disco, pero es que me aburro. Claro, llega hasta el tema 5. ¿Cachai? Entonces, cuando salimos de vacaciones, yo le digo, ya, vamos a escuchar un disco. ¿Cuál disco querés? Ya, escuchemos uno de Deftones. Ya, pucha, ya escuchemos el White Pony. Entero. Pero ¿y por qué hay que escucharlo entero? Y ahí hay que empezar a hablar, ¿cachai? Si podemos saltarnos esto. Una pregunta casi filosófica. Claro, claro. claro, ¿cachai? Y algo que para nosotros es como súper natural. Y yo decía, ¿cómo le explico por qué hay que escuchar el disco entero? ¿Será que tiene razón ella? Claro, será que tiene razón. Porque Pero es que- uno también cae en eso, pues yo de repente. Es que tampoco esa es supernatural, o sea, había gente de mi generación que no, para nada, escuchaba el para disco nada. entero. Yo me siento culpable de repente cuando voy escuchando y digo, ay, salto canciones. ¿Por qué hice esta weá? No sé si les pasa, pero Soy a mí lo me pasa. peor, soy lo peor. Sí, weón, no puedo estar saltándome esta canción. Es que claro, ahí dais con dos temas que yo creo que son fundamentales para entender no sé, el siglo XXI, ¿cachai? Que uno tiene, o sea, para mí como que es obvio, pero hay un antes y un después de internet, ¿cachai? La posibilidad, o sea, el solo hecho mental, espiritual de saber que existe algo donde podéis tener acceso a un archivo infinito de música, de video, de información, hace que quizá el ansia, el deseo de esa cacería de la que hablamos al principio, como que quizá baja, ¿no? O que la cacería se resignifica, se transforma, ¿cachai? En términos futboleros antiguos, cuando el jugador lleva mucho tiempo y está muy cómodo, se achancha. Se achancha. Nuestro cerebro se achancha con, supongo yo, cuando está toda la mano. Decir, Al ser tan fácil el acceso a la información, como que no es tan excitante conseguirla, exactamente. creo yo. Esa es una cosa. Y lo otro es justamente a propósito de lo que tú decías, creo que el descenso dramático en la capacidad de concentrarse o de enfocarse, ¿cachai? Que no lo critico, ¿no? O sea, no estoy apuntando con el dedo nada, simplemente es, y de hecho me pillo yo mismo de repente como, bueno, andar como estoy, llevo media hora viendo reels, ¿qué me pasa? ¿Cachai? No sé. Y no recuerdo ni la mitad de los que vi. No recuerdo ni y esta media hora puede haber estado viendo, no sé, un capítulo de una serie o una película, cosa que como que a mi cabeza cada vez le cuesta más como decir, ok, veamos una película. Como que yo mismo que estoy como
condicionado por mi crianza en los 80. Incluso a mí me cuesta. Entonces, si pienso en una persona, no sé, menor de 30, menor de 25, que nació con internet, que nació con teléfono inteligente, con esa como capacidad del entretenimiento perpetuo, ¿cachai? Es súper difícil como exigirle foco, ¿cachai? Es horrible, porque es cada vez más difícil porque tiene que ser rápido, tiene que ser interesante, tiene que ser entretenido, más no es necesario recordarlo. Es muy loco, bueno, o sea, porque siento que es como la necesidad de que efectivamente, no sé si la palabra si es tal cual como la necesidad de aburrirse, pero sí la necesidad como de aprender a esperar, ¿cachai? De, no sé, de efectivamente estar en una sala de espera del doctor o de un trámite y no tener nada que hacer, ¿no? Como mirar el techo y no estar mirando el teléfono, como que eso, la ausencia de esa experiencia vital, siento que le hizo algo heavy a nuestra cabeza. El no aburrirse. ¿Cachai? Y el aburrirse hace que tú hagas otras cosas. Claro. Ya, en este rato que estoy esperando, ¿qué puedo hacer? Oh, voy a pensar y me voy a acordar de no sé qué cosa, ¿cachai? Porque te aburriste. Algo tenés que hacer para salir de ese aburrimiento. En cambio ahora el teléfono no te permite aburrirte. Y eso inevitablemente lo vinculo, o sea, como que todo cíclico, ¿cierto? Vuelvo al principio de nuestra conversación, como nosotros, niños de los 80, también era como, no sé, cuando veíais G.I. Joe o veíais un capítulo de algo y tenéis que esperar hasta una semana a pasar si el buen se murió o no se murió, o si le dio el beso a la chica. Y si es que tenías la habilidad de ponerte el capítulo que seguía, porque Bueno, a veces no era, pues, claro. Perfectamente. O diariamente, pues tú sabes Sí. que en un horario era la hora de los monos. Sí, sí, pues. Claro, En la otra hora no eran monos. Como pues, ese, bueno. es como ese como compromiso que uno adquiría, que era como, bueno, no sé, Rick va a besar a Lisa o, ¿cachai? Sí. Y claro, era como ley natural de la vida. No existía otra cosa, no podía añorar otra cosa, era así nomás, ¿cachai? Y así así se formateó nuestra cabeza. Igual complementabas, porque por ejemplo, si no tenías los juguetes, inventáis tu casa, los dibujabas y así Claro. cualquier cosa. Era como, bueno, inventáis la historia, jugabais con los monos, pasaba que generalmente uno no tenía todos los Thundercats. Tú no podías jugar a los Thundercats. Claro. Pero sí teníais dos Thundercats, un He-Man. Entonces armáis un juego distinto. sí, Armáis po. un juego totalmente distinto, ¿cachai? Hoy en día esa cuestión Era el fanfiction antes del fanfiction. era exactamente eso, ¿cachai? Y cada uno tenía como su trama de juego. Armada esta historia. Y tenía algunas que funcionaban en invierno porque podías jugar dentro de la casa, otras que funcionaban en verano porque podías jugar en el patio de tu casa. Un armazo, ¿cachai? Ahora, yo no quiero como tampoco sonar como el viejo latero, así como todo tiempo pasado fue mejor para nada. O sea, como que acá cada tiempo su afán. Claro. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Y me genera mucha nostalgia y como que me pongo contento cuando me acuerdo. Me trae muy bonitos recuerdos. Pero cada tiempo tiene lo suyo, ¿cachai? Y no puedo culpar a como a una generación más pequeña porque en el fondo responden a su contexto. Claro, pues todo responde al contexto. El problema es que las cosas se mueven más lentas. Porque Claro. la adaptación es más lenta, ¿cachai? Van en otro nivel y los años... Bueno, el ejemplo súper básico de la educación. Bueno, la educación sigue siendo hace como 10, 15 años, ni siquiera 20, 10, 15 años y ya está súper atrasada para los cabros. Claro. O también lo veía a veces, no quiero generalizar, pero voy a generalizar, en contextos laborales, como de esa necesidad como de gratificación inmediata de cierta generación más joven, ¿cierto? Como de no sé si plantearlo así, pero como de no confiar en los procesos, ¿cachai? Como que las cosas como que son a su debido tiempo, o ponte tú, yo también, en donde lo he visto mucho, es como conversando con músicos jóvenes, ¿cachai? Yo en el contexto de pandemia trabajé haciéndole prensa y como armándole el brand o la marca a muchos músicos más emergentes, de todo tipo. Y se me quedó súper grabado en un minuto como uno que me dijo como, no, bueno, ya llevo 1 año y medio, voy casi para los 2 años y no he tenido canciones arriba de, no sé, 30.000 reproducciones. Yo creo que no sé si la próxima no la pego, me voy a retirar. 2 años, weón. 2 años, 2 años. Bandas Loco. que estuvieron... Loco, o sea, weón, Manuel García comió pan con queso 10 años antes de, ¿cachai? Como, Claro, pues, sí, es como- verdad.
Entonces, perdón, quizás lo estoy llevando a otro lugar, pero en el fondo, inevitablemente es como lo que tengo siempre más a mano, que son Es que ejemplos- proporcionalmente tiene toda la razón, po, weón. Tiene toda la razón del rendirte a los 2 años y medio y el otro a 10 años. ¿Cachai? O Como- sea, tiene que ver con considerarlo como un camino de vida, ¿cachai? Exacto. Como dónde está tu centro, ¿cachai? Porque si lo consideras como un camino de vida, que tú no puedes, o sea, a pesar de que esté o no esté el dinero, esté o esté en los grandes escenarios, tú vayas a seguir componiendo porque lo que necesitas es expresarte, ¿cachai? porque es lo que estáis haciendo. ¿Cachai? Porque sí, en tu fuero interno tú sí te consideras un creador, un artista, un músico, y si hay un sello o no hay un sello, hay una plataforma o no, ese es un tema accesorio. Si voy a tocar frente de 1000 personas, voy a tocar en el bar del señor que te está pagando con chela, no sé. ¿Cachai? Claro, eso. Yo no quiero citar al ministro de Hacienda en esto y no lo voy a hacer porque esto es exactamente lo que se refería a este caballero pero respecto de elecciones de carrera universitaria. No sé si supieron hace Sí, un poco sí, ya. sí, es fuerte. Pero no quiero ir para allá. Es fuerte, pero yo no voy a ir para allá. Quiero aterrizarlos, pero no tanto, a un tema que hace un tiempo atrás nos salió aquí con Felipe, que estaba acá, y es aterrizarlo a la materialidad del problema, pero vamos a seguir digamos, en lo importante y lo relevante y trascendente. Y vamos a ir a la materialidad de las cosas porque nosotros, como dijimos, juntamos cosas. Tú eres coleccionista, atesoras cosas. Sí. Comprar una cosa te significa privarte de otra, porque todos tenemos necesidades. En este caso, en los juguetes son necesidades, o lo que sea el objeto son necesidades ilimitadas versus los recursos limitados, el problema económico básico que lo vivimos a diario. ¿Y qué va a pasar, Felipe? Porque tú, al igual que yo, no así, Eds, por ejemplo, no tienes descendencia. Claro. ¿Ya? Cuando tú compras tu juguete o tus discos, tu revista, y cuando estás armando esto, tu espacio que es lleno de todas estas cosas que te hacen feliz, ¿tú pensáis digamos, en lo que te queda de vida? ¿Pensáis en qué vas a hacer esas cosas después? ¿O simplemente las disfrutáis y decís, cuando yo me muera, porque para allá voy, este es problema de otro huevón? Franco, te quiero decir, mirándote a los ojos, que pienso recurrentemente en eso. Y cada vez más. Y lo he conversado entre tú con algunas de mis hermanas, por ejemplo, ¿Ya? ¿cachai? Cuando logran entrar al caos de mi departamento. Y un poco en el fondo les digo también, porque seguramente que todos hemos escuchado de algún amigo que sé yo, que le falleció un pariente o un padre y que efectivamente no tenían nada en orden y Claro. que en el fondo tuvieron que básicamente dar vuelta a un departamento o reordenar completo un departamento con todo el desgaste que eso implica emocionalmente y en términos de tiempo y todo. Entonces tenemos seguramente, los que están ahí escuchando, viendo, tendrán ejemplos a mano. Entonces, como que cuando yo me he juntado con mis hermanas, como que les digo, si ustedes quieren quedarse con cosas, bacán, pero mira, los discos, llamen a Carlos. Carlos va a saber, porque bueno, hay discos muy caros acá. Bueno, no los rifen, no los vendan por lote. Claro. ¿Cachai? Como No pongan que- un aviso, quiero vaciar departamento, vengan a comprar las como, cosas. bueno, no, tengan paciencia, Ya. tengan paciencia, no lo vendan por lote, porque bueno, acá hay weas muy caras, Ya, muy ya. valiosas. Con no sé paciencia van a tener frutos. qué. Claro, sí, sí. sí, tal cual. Ya, está bien. Claro, porque seguramente, o sea, porque claro, ponte tú, yo, qué sé yo, salgo acá, en la esquina me atropellan. En el fondo, ahí ellas tienen dos posibilidades. Una es como deshacerse lo más rápido posible, Claro. ¿cachai? Y la otra es tener paciencia, porque efectivamente ahí está lleno de Joyitas. de joyitas, pero más allá del tema económico, yo también trato como de compartirle un poco como estas historias que uno cuenta, porque al final no son solo, lo sabemos, no son solo cosas, son historias, recuerdos, viajes, etcétera. Tú tratas de etcétera. empaparlas ahí un poco de eso Claro. para saber si llegado el momento deciden que esa pieza se quede en la familia y lo salva. Claro, Ya. claro, tiendo a pensar en eso, les muestro, qué sé yo, no sé, mi colección de pitufos, no sé, Ya. ¿cachai? Y también, o sea, digo, respondiendo a tu pregunta, como que pienso harto en eso. Claro, no tengo hijos, la decisión les quedará a ella. Hay, qué sé yo, hay cosas muy bonitas en la casa, muy, qué sé yo, valiosas, etcétera. Y inevitablemente lo que tú comentáis me trae el recuerdo. No sé si alguno por ahí ha visto el documental en HBO Max de Paul Rubens, de Pee Wee Herman.
que es un súper gran documental, porque en el fondo lo que vemos ahí es como un gran embustero, ¿cachai? Como un weón que como que todo el tiempo está en personaje, ¿cachai? Y eso también psicológicamente seguro que te dice cosas, pero no quiero extenderme ahí, sino que lo que me detengo es que lo que yo no sabía es que Paul Rubens era un gran coleccionista de weas, ¿cachai? Y tenía, bueno, no como una pieza, tenía como una bodega, o sea, una gran bodega de cosas. Y hay una parte del documental donde efectivamente muestran y es como ¿cómo se dice? Memorabilia de weás, de no sé qué, el Elvis, de no sé cuánto, y es fascinante. O sea, hay varios artículos en internet que hablan de la colección, ¿cachai? Y en el fondo que hay un momento emotivo y para el cual yo no tengo una reflexión, digamos, sino que simplemente es una imagen con la que los quiero dejar, que muestra en el fondo Paul Rubens falleció como de 60 y tantos años más o menos, hace 2-3 años atrás, y muestra en el fondo esta bodega, ¿cachai? Y esta bodega fascinante, llena de como de la historia pop de Estados Unidos, puta, como, no sé, como con una toma así como que se va alejando y estas cosas como comenzando a acumular polvo, que estas cosas tú decís son la vida de este weón. Son recuerdos, son viajes, son amores, son tonteritas, son impulsos, y de alguna forma esas cosas demuestran que pasaste por aquí. Ya. Eso es. ¿Sí? Eso es. No sé qué más digo después de esta reflexión. Tenés que cerrar el estadio. Y ya no puedo seguir. Son los genios en eso, Ya no tenés puedo que cerrar el seguir. estadio. Es cuática, porque yo creo que la medida que uno, por supuesto, va teniendo más edad, se pone más consciente de esto. Cuando no tenéis descendientes. Y yo creo que tú podís coger dos opciones. O la tercera, que la tuya es más mixta, te voy a afligir por la wea. Así como, weón, puta, tengo clientes que me han dicho así, weón, puta. Total. Así como, weón, estas weas me han costado tanto y imagínate, weón, de verdad afligido. O te puede importar 3 hectáreas de boronga, como dicen. Porque, yo ya no voy a estar, chao. y yo cogí la 2 hectáreas de boronga. No me interesa, yo no voy a estar, es problema de otros, ¿cachai? No va a ser mi problema. Sí. Porque si te empezáis siento yo, ahora tú no lo escogí, simplemente te aflige porque sentí que te importan estas cosas, le has dedicado tiempo, plata, penas, ¿cachai? Aparte, no cualquier cosa, cosas que te hacen feliz, que te dan recuerdo. En mi caso es como, puta, en realidad no es mi problema. Ojalá quede en manos de alguien a quien le importe, pero mi trabajo de haberlas juntado, o sea, sacado cuando yo me muero, porque después, aunque se separen, ya no va a ser lo mismo. Po. En el caso de Paul Rubens, ¿cachai? Si se subastan, si se lo que quieran, llegó ahí, ¿cachai? Después Claro. cada esa pieza va a estar en la colección de otra persona nomás. Total. Pero Si alguien supo sacarle sacaba- provecho, bacán. Si no le supo sacar provecho, No, y sacaba como el contexto de colección, porque mucha gente te hablaba como algo sistémico, la colección como algo sistémico. La colección, Es una curatoría, po. Es Es una eso, curatoría, es ¿cachai? una decisión que tú tomaste. O sea, tengo esta figura al lado de este cómic que Por está al algo, lado de un sí, disco sí. y es porque yo tomé una decisión Claro. de priorizar esto por Exacto, sobre otra cosa. Exacto. Entonces siento que igual cuando tú te vas y la gente, o esta foto o esta imagen de... Esa imagen es justamente el legado, ¿cachai? Y funciona ahí, pero después tú sacáis 2 cosas de ahí y se acabó eso como expresión, Claro. ¿cachai? O sea, yo creo que lo que te queda ahí, en el fondo, qué sé yo, mañana no estamos, pero lo que te queda es como, puta, ojalá esto caiga en manos de alguien que lo valore. Claro, claro. ¿Cachai? Pero hay mucha gente que te ha visto y te dice, quiero hacerme esto, pero que se vaya todo junto. Y es súper difícil que alguien No, te quiera difícil. sí, todo junto. Difícil. Porque y ¿sabes qué? No le encuentro tanto sentido no tampoco. tiene ningún sentido. Yo creo que más y esa gente que dice, no, es que vendo todo junto porque... Pero para ti tiene un sentido todo junto, pero para ti, porque ¿cachai? Claro. Es como súper algo custom. En tu cabeza, tu colección tiene un sentido así, pero para mi cabeza le sacaría todos los linternas verdes, me quedaría con los de aquí, ¿cachai? Claro, y le dais la... Tu sello personal. Porque cada uno Exacto, tiene su sello. y asumís que la otra persona no tiene nada. Claro. Llévate mi colección completa, weón, pero es que tengo la mitad de lo que tenís tú. No Sí. necesito toda tu colección como, completa. Es como Cristian Pérez se llama el Chico Pérez. Chico Pérez. Que vende, me pareció un que quería vender su Sí, sí, colección. sí. Es un súper buen ejemplo. Él no quiere vender su colección porque la condición era a alguien que me la compre toda. Y nadie te va a comprar toda. Nadie, estoy seguro, nadie se la va a comprar. O sea, el tipo no quiere y él sabe, nadie le va a comprar el tipo no quiere vender su colección. Y psicológicamente, ¿a qué crees que responde entonces lo que está diciendo? De que Como en el fondo, si tú sentís que él no quiere venderla, Claro. ¿por qué está ofreciéndola?
¿Qué es lo que está...? La culpa, así como la culpa. Sí, Yo creo que es como, ¿sabéis qué? Ya hice la cacería. Ya. Ya tengo, o sea, Claro, ya está, se cerró ese círculo. está listo, ¿cachai? Claro, sí. Pero y soy es feliz loco teniendo porque igual. no sé si ¿Ya? no sé si llegue, por lo menos a título personal, no sé si yo llegue a un punto en que yo En que diga quieras eso, decir eso, ¿cachai? ya, claro. Pero siento que como que me daba ese vibe, ¿cachai? ¿Y tú en esta... supongamos que nos vamos de viejo de aquí y estamos en nuestra casa con nuestras cosas. ¿Te da tranquilidad eso? ¿Qué me da tranquilidad? Saber que te podés ir y por morirte, digamos. Sí, no sí, puedes sí. para no usar... pero está ahí como con tus cosas. ¿Eso te da alguna tranquilidad? ¿Te da lo mismo? O sea, pienso mucho en el minuto en el cual, por ejemplo, yo trabajo como por necesidad, no me carga trabajar, Ya. o sea, si yo, por ejemplo, mañana pudiera porque, y parece una tontera, pero creo que no lo es, porque hay mucha gente que de verdad como que el trabajo los llena Sí, muchísimo, ¿cachai? Es su fin de vida, el y tú lo trabajo. jubilás y como que se va a terrible, sí, claro. pasa. O sea, yo lo que quiero es tener ojalá vivir más, ¿cachai? Claro. Para poder leer todos los libros que tengo pendientes en mi casa, leer todos los cómics que tengo pendientes en mi casa, tengo discos sellados que me he comprado, ¿cachai? Como aprovechar todo eso, Claro, literalmente, claro, ¿cachai? claro. O sea, feliz como que le dedicaría mi tiempo a eso, ¿cachai? Claro. O sea, las veces que me han, despedido, lejos de deprimirme, ¿cachai? Como que es como, weón, Es una oportunidad. voy a aprovechar ahora para hacer exactamente lo que quería hacer, que es nada, ¿cachai? Y ese nada, en el fondo, no es nada, sino que es como estar con mis cosas, ¿cachai? Disfrutar lo que tení. Claro. Que a uno le pasa. Por Yuri la otra vez, nuestro amigo Yuri me trajo todos los discos de Iron Maiden, bueno, no todos, pero una gran mayoría, deben ser como 8, sellados, CD. De esas ediciones cuando sacaron esta que formaba ahí como... Sí, po. pero la edición de cartón. Y yo dije, weón, me voy a sentar a escuchar esto. Pasó un mes ya y no me he sentado a escuchar ¿Cachai? todavía Es que eso, weón, Sí, ninguno todavía. eso pasa, o sea, y con un mundial entre medio. ¿A qué hora? Claro, y weón. ahora hay fútbol. Sí. literal. Yo creo que llevo 3 fines de semana que tengo como un alto de 30 discos que digo, el sábado seguro, me voy a sentar a las pelotas. 3 partidos sábado. ¿Qué vaya a hacer? Claro, no, Nada que hacer. juega, Y hay no que sé. comer y dormir. Y si pongo weón. música y lo pongo en mute. Sí, güey, es complicado. No sé si No, vamos para el cierre, pero tampoco Sí. queremos quitarle toda la tarde a Felipe. Y Ya no sé liquidamos, si sí. harto tiempo, ya nos regaló harto tiempo. No sé si quería cerrar con esto, con algo. No sé si todavía estáis haciendo tu podcast, que tú tenías un podcast también. No. ¿Lo tenéis votado? Lo tengo Tírate. Súper votado, tírate. Una vez me invitó. Ustedes pueden revisar Sí, el podcast de Felipe. Lejos, pero lejos, por goleada, el invitado más corneta, he sido yo. pero igual lo puede ver porque puede saltarse ese capítulo, pero tiene otro montón de capítulos muy interesantes en Spotify. Sí, hay algo bonito ahí que quedó ese archivo. O sea, yo además un archivo solo de audio en Spotify, pero no grabamos en video. Todavía estaba un poco menos lleno de cosas el departamento. y claro, sí, eso está ahí. ¿Está en bio o puede ser? Yo creo que está cerrado un Ya, poco, está cerrado. pero quedó un muy bonito archivo. Eso es lo interesante, que quedan las cosas ahí. Po. Sí, hay Y entrevistas, revisitarlo. hay conversas con Fernando Milagros, con Cancamusa, Javier Barría, Rosario Alfonso. Hay un montón de artistas y también muchas veces ahí con mi amigo Seba Lira hicimos programas random de conversar cualquier cosa siempre alrededor de la música. Así que sí, está ahí dando vueltas, tírate por Spotify. Excelente. Bueno, ¿algo más que agregar? ¿Alguna reflexión final? ¿Palabra al cierre, como dice? Lo que hemos hablado siempre, hay que expandir un poco el tema de conversación. El tema musical estuvo súper bueno. Man. Vamos a... Me gustó mucho hablar de música de sábado. Nos sentimos cómodos escuchando Sí. historias musicales. Tenemos ahí la segunda parte, coleccionistas de conciertos. Lo vamos a hacer. Lo bueno. vamos a hacer porque si la idea la proporía yo, qué autorreferente. No. Pero como la idea la propuso Felipe, la vamos a hacer. Bueno, tengo Yo encantado. historia ahí para... No, sería increíble, güey. Increíble. Así que, sin nada más que agregar, solo agradecer a Felipe por estar acá un día viernes tan tarde. Gracias, muchachos. Nada, pues, si les gusta, comenten y síganos y musiquita. Like y todas esas cosas. Todas esas cosas. Campanita.